Ya, oye, yo creo que esta weá va a ser la colaboración más extraña que hemos hecho. De hecho, es la colaboración más especial porque todas las otras han sido muy relacionadas al cine y este creo que es el primer cruce con, con Cruce otra de área. intereses. Claro, el primer cruce de intereses que es diferente al cine. Así que vamos a partir esta conversación especial. Esto es un cineclub en Deportivo. vivo, on the rocks. Deportivo documentalista. Colóquenle el nombre que quieran, pero vamos a partir con una nueva edición. Cineclub es un podcast patrocinado por Cervecería Intrinsical. Sé parte de un mundo con más cerveza y menos problemas. Y ustedes creían que nunca nos iban a auspiciar. ¡Mira de quién te burlaste! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. ¡Vamos! Esta weá tiene que partir con ánimo y hay que aplaudir fuerte. Hay que aplaudir fuerte porque cuando Con sonidos para que se escuche sobre el cuando sonido del grabamos B8. remoto, esos aplausos con neta, weón, ya hemos dicho que no salvan a nadie. Después yo tengo que editar y subirle el volumen. Muy divertido porque cuando uno está editando esas weas, uno ve las pistas de audio y ve como un tic, una varita en un lado, otra en otro, una wea, después hay que compilarlo weón, para que se escuche bonito. Para Weón. que se escuche mejor. Oye, pero estamos acá en una nueva función de Cineclub. Vamos a necesitar. Esta vez no vamos a apagar las luces para que parte la función, sino que hay que encender motores. Eso es lo que corresponde esta vez. Vamos a analizar. Tienen que arrastrarnos a nuestro puesto. Sí, vamos a analizar un montón de cosas que provienen de un archivo VHS, así que ajusten el tracking. Sí, no vamos a hablar de peliculitas, esta vez vamos a hablar de documentales y seguramente por los documentales vamos a derivar en cosas que ni siquiera sabemos. Va a ser una conversación otra vez muy desordenada, pero Pero esperamos que una buena por eso están conversación. acá. Por eso Sí. están acá. No, Ustedes ya no saben con a nuestra lo que- rígida estructura. sí, ustedes ya saben de a qué se conversación. enfrentan. A ver, vamos a partir. Juanca por acá. Por acá Cristóbal. ¿Y quién está a mi derecha? Sí, oye, tenemos un par de invitados, amigos de otro podcast, y ese otro podcast no es de cine, gente, es un podcast de una disciplina que a mí me gusta mucho, un deporte que encuentro muy entretenido. Yo creo que todos ustedes saben. es amor, amigo. No sé qué te gusta la palabra. Ya, puede ser, puede ser. Estamos acá con los compañeros del podcast Fórmula Cero, un excelente podcast de, obviamente no es Fórmula Cero, Fórmula 1. Y tienen que explicarnos cómo llegaron a ese nombre. Así que estamos acá con... El Xavi y el Quique. Muy bien, Bienvenido, oye, bienvenido a bienvenido a Cineclub. nuestro espacio acá. Y con ellos vamos a conversar de... Como les decía, no vamos a conversar de peliculitas, vamos a conversar de dos documentales. ¿Es la primera vez que en Cineclub vamos a hablar de documentales? Yo diría que sí o no. Sí. Al menos yo. Oficialmente sí, yo lo tengo registrado como que es la primera vez que vamos a hablar de documentales y los documentales igual son una pieza bien, bien distinta para analizar, pero que al final tiene todos los elementos cinematográficos que hemos analizado un montón de veces. Así que- Y una forma de cine que te permite apreciar más fácilmente algunos tecnicismos. La edición, por ejemplo, Claro. tiene una... de eso vamos a hablar. Es divertido porque las películas usualmente dirección y edición son cosas que se construyen a la par, pero uno en la masa uno se fija, dice, ¡oy, qué buen director! Es difícil que uno diga buen editor. En cambio, el documental, que es lo mismo, es igual de importante la dirección que la edición, acá es más fácil decir que buena la edición. Sí, Porque totalmente. es más difícil ver el ojo directorial en un montaje documental. Oye, en ese sentido, para que estemos claros que vamos a hablar hoy día, vamos a hablar de dos documentales y dos documentales que son como Clash of the Titans, compadre. Porque esos dos documentales están dedicados a dos grandes personajes, a dos íconos de la Fórmula 1. Y que por lo menos son íconos de la Fórmula 1 que nosotros alcanzamos a vivir. Porque podríamos hablar de un documental como de Fangio, ponte tú, de gente que no alcanzamos a disfrutar en... Podríamos haberlo agregado a la... Sí, lo que podríamos es haber hecho. extraordinariamente bueno. Es bueno y lo está en po- Netflix. Lo podríamos haber conversado. Ya, pero vamos a hablar
de... Bueno, si todos lo hemos visto. Capaz que salga. No, pero a ver, ya te me estás desordenando. Estamos recién partiendo. Mira, vamos a hablar de Senna, el documental del 2010, y el documental de Schumacher del 2021, un documental que está en Netflix. Entonces, obviamente, esta cosa es una realidad que nunca sucedió, o casi sucede, también lo vamos a tocar por ahí, Senna versus Schumacher. Eso es lo que vamos a conversar. Así que, muchachos, yo quiero que ustedes primero, nos cuenten por qué diablos se llaman Fórmula 0. Esa historia es buena, además que también aprovechar, o sea, primero agradecerles la invitación, porque además se mezclan mundos que, por lo menos en mi caso, también apasionan, la Fórmula 1 y el cine. Y evidentemente con grandes historias, como en el caso de la de Senna y el caso de la de Schumacher, dos íconos, o al menos un ícono muy marcado, que es Senna, y que de hecho es parte de las conversaciones que podremos ir planteando de cuál es ícono, cuál no, pero al final del día todos cuentan lo mismo, el tema de ser héroes, de ser ídolos. Y bueno, Fórmula 0 empieza, aprovechando que estamos en el capítulo 100, además estamos celebrando el capítulo 100 de Fórmula 0. Felicitaciones. Nosotros Muchas gracias. nos enteramos en la semana, así que... Sí, Estamos con la un caña hito del muy importante. centenario. estamos en el aniversario. Esto empezó en una conversación en el reloj de Flores, weón, en Viña. Con las ganas de hacer un podcast de Fórmula 1. Con el Quique nos conocemos hace 7 años, 8 Casi años. 10, weón. Sí. Sí. Siempre hablábamos de Fórmula 1, tipo en los asados, weón, carretes, toda la weá. ¿Cuáles son las bodas de los 10 años? No, nadie se sabe. papel esa debe weá, ser, perdón ¿no? por preguntar, weá, ya. O sea, entonces, puta, típico hablábamos, éramos los weones en el rincón hablando de Fórmula 1, pues, weón. Y cosido y con Claro. la paja. ahí Está hablando. como que saca la guitarra y están ustedes. Weón. Y de repente dijimos, weón, hagamos un podcast de Fórmula 1. Oye, perdón, qué ordinario. Las bodas de 10 años son las bodas de estaño. No, Las bodas de bajito. Peltre. Sí. De neumáticos de lluvia. Claro. Asociado al... Muy bien. Pero así, full wet. Sí, Esas full weas que wet. no se usan. ¿Ah? Ahí están, en eso estamos. Oye, y a partir de esa conversación dije, pero la weá tiene que ser ya, porque venía el Gran Premio de Brasil, ponte, y teníamos que hacer como un piloto. Y empezamos y dijimos, ya, hagamos el experimento. 1, 2, 3, 100. Y empezamos y nos agarró el cierre de una temporada, porque, o sea, es una weá que alguien empieza un podcast terminando una temporada, po. Normalmente lo hacía empezando una temporada, ¿cachai? Porque tenéis todo el año para contar. No, nosotros empezamos, ese piloto quedó ahí, pero empezamos en la previa de Las Vegas del año 2024. O sea, nos queda Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi y se acaba la temporada. Y horarios de mierda también. Y teníais que rellenar todo un verano de temas de conversación y ahí... Oye, pero de todas formas igual es un buen ejercicio. Sí, po. Nosotros partimos de alguna forma similar, ¿cachai? Nosotros sin saber cómo se hacía esta cuestión, experimentando en formatos, ¿cachai? Y hay que tener un periodo como de prueba, como de marcha blanca, y claramente eso tuvieron No, ustedes. y, pues, así y- que... y es bastante similar la experiencia porque nosotros partimos para los Oscar, que vendría siendo el Claro. fin de la temporada. Pues, weón. Claro, lo mismo. Y es frigio porque después te da entre medio ese, como plantea, de rodaje, de ir hablando, de ir desarrollando programas cuando, claro, son 2, 3 personas, uno, y generar esa disciplina de estar ahí todas las semanas generando tema y conversación, para que cuando esto efectivamente creciera y ya la temporada estuviera en marcha el 2025, ya estaba establecido. ¿Cachai? Entonces, no, ha sido un proceso fantástico, lo hemos pasado muy bien. La familia Fórmula Serística, que es la comunidad que está en el programa, son lo máximo. Nivel de comentarios, reflexiones, porque además lo que tiene el deporte, y ustedes también lo saben muy bien, además como seguidores de la Fórmula 1, es desde la emoción arriba, las frustraciones, son emociones críticas que uno va viviendo y uno se pone también absolutamente, no sé, por ejemplo lo que estamos viendo con los cambios de regulación. Todos tienen una opinión y todos quieren hablar del tema y hablemos sobre hablemos. ¿Y cuándo se va a arreglar esto? Y le damos y le damos y le damos y finalmente ahí la gracia es que lo que hemos construido en Fórmula 0 es hablen. Y sí, sin filtro, expláyense, y ahí la comunidad Fórmula Serística, la familia Fórmula Serística ha sido... ¿Y cada cuánto importantísimo. graban? ¿Graban por carrera? Nosotros no grabamos
sí o sí es un capítulo a la semana. Ya. En semanas de carrera es previa y post. Bueno. Entonces son 2 capítulos a la semana en semanas de carrera, y si no es un entre carrera. Y así todas las semanas del año. Intentamos grabar los lives, o sea, hacer los lives en las carreras. Y ahí la gente también está de. Oye, pero la raja, weón. Oye, qué bueno, felicitaciones, weón. Un programa así Muchas gracias. chileno, weón. Gracias. Encuentro Sí, eso increíble. conversamos en la previa, que no hay mucho de esto en Chile, weón. Porque hay harto mexicano, hay harto español. argentino, porque tienen Ah. pilotos, están metidos en como en toda la onda de lo que está pasando en la Fórmula 1 porque tienen un compatriota, ¿cachai? O sea, Argentina, Brasil, México. Pero Chile no tenemos nada y yo creo que igual hay un montón de fanáticos, weón, que están muy interesados, weón. Y como de escucharlo también desde como nos comentan y lo hacemos como si fuese un living con los amigos piscoleando sobre el tema, ¿cachai? No es tan noticioso, Como debe ser. sí, no nos caemos tanto como hoy en día en la Fórmula. No. Oye, ¿cachaste lo que le pasó a este weón? Sí, y ahí empezamos y dato, emoción. Y además- Oye, pero los tengo que traer a nuestro territorio, Sí, po. porque nuestro territorio es el cine, compadre. Y vamos. El cine, hoy día vamos a hablar de documentales, pero yo tengo entendido que igual a ustedes les gusta el cine. Tú me comentabas antes que también es una de las cosas que a ti te gustaba conversar. Quique, ¿qué cine te gusta? ¿Cuál es tu película favorita? O no sé. Puta, película favorita, yo a todo esto soy fanático de los autos, rayado por los autos, nerd por las cosas de cuatro ruedas, motores, mientras más grande el motor exquisito, bacán. Y lo que me trae las películas también, harta tele en la vida, harta película, harta serie. Mi película favorita es Jurassic Park. Qué buena, weón. Clásico de clásico, pero el componente Espérate, off-road, del jipeo. ¿En serio tú llegáis en una conversación? ¿Cuál es tu película favorita? Jurassic Park. Sí. O sea, tú y mi sobrino. Bueno, ahí mismo. Weón, pero ¿qué te pasa, Jurassic No, Park? Yo lo encuentro notable. Nosotros también somos fanáticos de No, Jurassic sí, a Park. ver, Sí. ojo, yo también, y la vi un montón de veces, y la sigo viendo, y todas las ediciones además nuevas que van saliendo, Nefasta. Chris Pratt y todo, Sí. pero que heavy, Weón, esta una- weá no la sabía. Está bien, No, lo ahora, conocí hace 10 años. Está ahí a punto de las bodas De de estaño. estaño, weón, y recién te estás Pero enterando, ¿cachai? weón. Es que cuando tenéis conversaciones monótonas con una persona, es como relación filial, ¿cachai? Así Pero- como de pero- que hablas con tu papá de un tema nomás. ¿Ah? Claro, Pero lo encuentro muy válido, weón. Sí, Jurassic no, sí es Park, weón, válido. para mí el cine tiene que ver mucho con la fascinación, weón. O sea, a medida que veis más cine te empieza a fascinar, weón, que cuando pendejo capaz Sí. te hubiera ocurrido, ¿cachai? Como, hoy, ¿dónde poner la cámara a esa película de 1900? No sé qué, ¿cachai? Pero es muy válido que, weón, la weá que te voló la cabeza sea tu película favorita. Pero es y que, la parte weón, de los autos era muy Jura- importante, sí. Jurassic Park tiene unas escenas, weón, que obviamente te volaron la cabeza cuando es chico y no se te han O sea, y me olvidado siguen más. volando la cabeza, weón, La- si es el mejor CGI de la historia y se O hizo hace cuántas décadas. O sea, weón. y además plantear también en la música, la dirección y también a nivel de efectos, que en esos momentos en los 90 no habíamos visto nunca. Era magia, pues, weón. Era magia la ¿Cachai? O cuestión. sea, weón, la weá de ver dinosaurios y de ese nivel de realidad, y te digo, es épica. ¿Cachai? Y me pesca los autos, ponte ya la parte de las Explorer, el guatón este que se queda atrapado, el jipeo, la aventura. Y de ahí parte como lo del cine y los autos. ¿Se acuerdan de la película Ronin? Con Robert De Niro. Weón, weón, es Mar- buenísima. qué No, buena Es película. buenísima y no está muy Extraordinaria. valorada, pero Sí. bueno, a mí me No, encanta. Y me de rayó persecución. también. Decía, oye, es la mejor película con los mejores efectos de auto que he visto en mi vida. Y haciendo guas que uno piensa que son reales y nunca. Igual Pero volaban. Es que cuando uno se pone, o sea, cuando uno es fanático, no solamente de la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 es una categoría de una disciplina, o sea, de un deporte, es como, no sé, es como ser fanático solamente del fútbol, pero también existen otros deportes que también se juega balón-pie, ¿cachai? Ya, pero cuando ya te empiezan a gustar los autos, esa weá le empezáis a poner atención en cada película. O sea, lo que nos pasó en la última película de Paul Thomas Anderson, esa secuencia final, no solamente una secuencia final de persecución en auto, que está muy bien filmada, tú decís, weón, acá hay homenaje a otros autos, weón, a otras épocas, a otras persecuciones, weón. A la geografía del país, weón. weón, muestra todo, mucho. todo. Y todo hecho porque el weón también le gustan los autos al autor, ¿cachai? O sea, al cineasta, pues, weón. ¿Una no guerra sé. tras otra? Sí, una batalla tras otra. Me encantó esa parte. El parte auto es ¿Eh? un personaje secundario que me encantó. Puta, el Nissan, el Dodge, el Mustang, todos tienen ahí un personaje que Claro, pasa- y esa escena casi no muestra a algún que lo está manejando. Es una persecución de un auto contra otro. Y, bueno, y el auto como furtivo, negro, polarizado. El otro que es más viejo, el otro blanco, ¿cachai? Como que el tienen Nissan diferentes. mexicano, todo roñoso, sí. Claro, tienen diferentes estereotipos del mismo auto.
Y tú, Chavit, ¿cuál es tu película favorita? ¿O por dónde va tu...? No, yo también, o sea, amplio, pero tengo dos acercamientos. La definición clásica, mi película favorita, El Padrino 1. Ya, está bien. Ya, Padrino 1. Pero están esas que te marcaron, que cuando eres chico, como que... Y lo hablamos antes en pauta, Jerry Maguire. Qué buena película. No, yo vi Jerry Maguire, estaba viendo esto y dije, yo quiero ser este weón. Muy bien. Yo quiero ser este weón. Y estuve mucho tiempo bajo esa idea pendeja, quiero ser Jerry Maguire. ¿Qué hace Jerry Maguire? Yo estudié gestión deportiva, fui representante, estuve en esa dinámica. Yo trabajo en el... A ver, esto es en la vida normal, más allá del podcast, yo trabajo en el deporte. Trabajo de día, así. Claro, en la pega de día, trabajo en un equipo de fútbol, pero también fui representante, estuve trabajando con distintos deportistas también, entonces, puta, caché esa dinámica y dije, no, esta weá es lo máximo, es lo máximo. Claro, después va a Era el show me the money. Mira, nunca llegué a ese nivel, pero ese era lo Pero esa era tu aspiración. Pero cuando chico empezó así, ¿cachai? O sea... Pero sabía que para eso había que estudiar, había que saber, era toda una estructura. Después ya cuando entraba a la UAS, sabes que eso es cine, en gran parte. Pero esa weá me marcó mucho como película. Mucho. Y es una de mis favoritas. Ya, pero mira, yo así... Ahora, el You Had Me at Hello, te digo, me la ponía You Had Me acá at ahora Hello, en un weón. clip y me voy a poner a llorar. Sí o sí. Sí o sí. Oye, pero mira, escuchándote, creo que de alguna forma te va a llegar en algún momento un mensajito y vamos a grabar sobre Moneyball. Y te vamos a invitar. Peliculón. ¿Ah? Además que la historia es fantástica. Yo creo que no hay capítulo de Cine Club Deportivo que no lo hayamos nombrado. De Sí, verdad, sí, deberíamos hacer un... Le vamos a pedir a la IA que lo revise. Bueno, feliz de estar ahí. Oye, enriquecemos la conversación a lo que nos convoca, que son estos dos documentales, vuelvo a repetirlo, el documental de Senna y el documental de Schumacher. Dos pilotos icónicos en la historia de la Fórmula 1 y dos pilotos de alguna forma actuales que nosotros los pudimos conocer, los pudimos ver correr, los pudimos ver en los medios. La gente que no los vio correr porque no le interesa la Fórmula 1 igual sabe que existen, los conocen de alguna forma. Probablemente Senna, las generaciones actuales les sea más distante porque es una persona, spoiler alert, spoiler de lo que pasa en De el la vida. documental, falleció el 94. Fue una estrella fugaz, pues. Claro. Bueno, fue un hitazo. Pero en cambio Schumacher no. Schumacher fue un piloto que terminó el año 2014. O sea, 2015 se retiró, no recuerdo. Tuvo No, dos retiros. 2013. No, pero la última vez que fue el 2013. Entonces, si miramos a estos dos personajes que estuvieron como a nada de también tener una rivalidad potente en la Fórmula 1, creo que es una buena elección desde mi punto de vista comparar dos documentales que tratan sus vidas, porque además son dos documentales que en su forma son muy diferentes. Y ahí es donde yo quería plantear inquietudes para que las vamos conversando, porque ¿qué tipo de documental es cada uno? ¿Cachai? Porque la idea es que la gente que nos está escuchando se pueda animar a ver un documental, a ver si estos documentales pueden ir más allá de si en realidad te interesa la temática. ¿Cachai? Porque hay gente que puede ver un documental de ovnis porque le interesa ovnis, pero después puedes decirle, ¿sabes que este documental a otra persona se lo puede recomendar? Este documental de ovnis es muy bueno, pero más allá de si te interesan los ovnis, como documental es bueno, ¿cachai? Ya, ¿qué pasa acá con estos dos documentales? ¿Cuáles son las comparaciones que podemos hacer con esto? Porque para mí, Senna tiene componentes de cine que si no fuera una ficción, o sea, perdón, si no fueran hechos reales, para mí sería una ficción de la puta madre. Es un thriller, tiene tragedia, ¿cachai? Tiene los mejores componentes de un biopic, ¿cachai? Que y se cacha tiene toda la épica. Y se cacha que tiene un director con más músculo atrás, porque en el fondo ahí vamos a entrar un poquito qué es el documental de Schumacher,
Pero acá, claro, se nota que hay un músculo porque el weón es cizañero, si queréis decirlo de alguna manera. El weón, como hay harto material de archivo en escena, de hecho, para mí, más que un documental, es un gran material de archivo. Tenéis mucha. Puta, el montaje que tiene harta mirada cizañera como tras bambalinas, weón, Prost como abrazado a los dirigentes, los weones como insinuando que no se sabe bien qué pasó con el auto. Como que tiene un montaje que te hace ser como la weá, efectivamente, tú dijiste, como una weá, un thriller. Entonces lo podéis disfrutar como, weón, que estoy viendo acá. Aparte, si no he sabido nada de la historia, mejor todavía porque no sabéis para dónde va. La cagá. No, dale. Es que igual eso es clave, es desde la creación y desde cómo contáis la historia y de lo que vas eligiendo para mostrarla, porque claro, nosotros tenemos al final del día un documental de escena que podría ser perfectamente una película si le quitáis la historia real, o puede ser un biopic o incluso una gran película de cualquier otro personaje ficticio. Está muy bien hecha. Pero el caso del documental de Schumacher tiene ciertos tintes de aquí hay cierta dirección, qué es lo que quiero contar. En el caso de escena te muestra todos los matices desde por ejemplo los archivos, desde por ejemplo las declaraciones no solo de Prost y de Ron Dennis y de los compañeros, periodistas tanto brasileños como gringos que seguían a la Fórmula 1 de la época. Hay muy poco en el documental de escena al principio que es condescendiente con el personaje principal, que es Ayrton. Sí, es fantástico, es un crack, tenía esto otro. Pero tú vas viendo en el caso, por ejemplo, la película de Schumacher que está siendo muy dirigida. ¿Cachai? Muy dirigida de que no, que, por ejemplo, toda esa parte final con la familia, ¿cachai? Es muy emocional, muy... Son documentales ahí en ese sentido que cuentan, que narran completamente distinto a cada uno de ellos. Sí, en escena, en los dos me pasa que hay te cuento una línea de cada uno, desde que parten a que terminan cada uno. Pero Cena también ocupa como herramientas del documental, espacio en silencio, música, que te hace meterte en Cena. En Schumacher te cuentan y tú vas observando qué va pasando con este personaje de Schumacher, que lo hace distinto también como visualmente, o es otro tipo de entretención al que te genera Cena. Cena como que bueno, los pelos se te paran, sentí una emoción distinta, hay música que te acompaña de repente o espacios de silencio que te ayudan a meterte más en lo que él generó como piloto y como extra piloto también fue de la pista. Quiero contarte que hay una percepción del documental de escena que yo lo encuentro magistral, porque tú mencionas hay música. El documental de escena, a diferencia del documental de Schumacher, no tiene música. Toda la música, todo lo que está ahí son audios de las grabaciones del archivo, ¿ya? O sea, si hay sonido motor, no es un sonido motor que se incluyó en la edición y el diseño sonido, Es crudo. sino que es lo que está en el archivo. Y hay quiebres de sonido, pues de claro, repente sonidos sí, que suenan más altos del volumen que venía llevando. Entonces, piensa tú en eso, que es lo que hablaba Cristóbal, la joya de edición que es este documental, para que tú en algún momento digas, oye, ¿sabéis que acá me parece, es casi está sonando una música celestial cuando están presentando a Cena como el héroe, ¿cachai? Y es la música del podio. Y no hay nada, es la música del podio, ¿cachai? O alguna cuestión que en el fondo aparece en el archivo. Y ahí mismo, yo quiero conectar con lo que tú estabas diciendo. Yo entiendo que uno puede sentir que el documental de Schumacher está más dirigido a ser como... Puta, en algún momento en la previa lo llamamos lavado de imagen, pero yo creo que en el fondo te están contando una historia. Es un documental más institucional, por así decirlo, ¿cachai? El de Cena, yo también sé que es dirigido. Estoy seguro que es un documental dirigido, pero es dirigido de otra forma. Es crearte un mito, ¿cachai? Con este personaje, es el héroe, vamos a crear una rivalidad que, si entendemos el documental completo, está clarita cuál es la rivalidad. No solamente Cena con Prost, sino que Cena contra el sistema, ¿cachai? Y eso es a propósito, porque yo no te puedo garantizar que todo lo que pasó en la vida de Ayrton Senna haya sido esta cuestión de yo soy aquí como el pobre weón que tengo que pelear contra todos. Porque igual el weón estaba dentro de una maquinaria grande, ¿cachai? Él estaba en equipos, o sea, estuvo en equipos pequeños, pero después, cuando ya era estrella, pasó a ser equipos grandes y era parte de la misma política, ¿cachai? O sea, había un equipo detrás que lo apoyaba, que
trataba de salirse con la suya, tanto con lo reglamentario, en lo deportivo, ¿cachai? La parte política se manejaba igual. Entonces, sé que ambos documentales están dirigidos, pero están apuntados a contarte una historia de distinta forma, ¿cachai? Por eso siento que uno es más cinematográfico que el otro. Pero igual creo que Schumacher pierde la posibilidad, por ser tan buenista, ¿cachai? Pierde la posibilidad de mostrar una psiquis, ¿cachai? Como que si tú eres un niño que quiere ser corredor de Fórmula 1, el documental de Schumacher no te entrega nada. Porque te entrega onda, bueno, nació Dios y murió Dios, ¿cachai? No murió, bueno, quedó estático Dios. Claro. No, pero espérate, lo importante es que el de Senna, hay un punto, ya, uno a sus hijos le puede decir, oye, hay que jugar con el resto, siempre tienes que empezar con el resto, la apatía, bla, bla, bla. Pero si tú cachai que tu hijo ya en verdad quiere ser la tope de la pirámide, especialmente un deporte individual como la Fórmula 1, hay un momento que tenés que ser un conche de su madre. ¿Cachai? Y bueno, acá Senna no le hace las cosas, weá. Es un con una mentalidad ganadora como hoy en día veía a Verstappen, ¿cachai? Que un weón como, weón, esta cuestión se hace así, yo no vengo a ser amigo, ¿cachai? Y te muestran esa mentalidad que si tú ves estos documentales queriendo ser corredor, puta, el de Senna te entrega mucho más, o sea, te entrega algo a empezar. Sí, de hecho, esa es una pieza perdida en el documental de Schumacher, que tienen que contarte, o debieron haber contado, que el weón era un perro de presa. Siempre fue así. O sea, hay muchas cosas, y obviamente vamos a entrar en eso. El tema del documental de Schumacher, hay muchas weas que no cuenta. Y que evidentemente omiten porque podrían eventualmente pasar a llevar la premisa inicial por cómo queremos construir al personaje y cómo lo queremos mostrar. Y es válido. O hay ciertas cosas que exacerban también por la narrativa. Pero hay hitos, ni siquiera hitos, hay momentos que va mostrando el documental de Senna de nivel de tensión que ni por error se acerca al de Schumacher, ¿cachai? O sea, claro, cuando Schumacher finalmente logra ser campeón por primera vez en Ferrari, el primer título de Ferrari es de Jody Scheckter, o sea, una brutalidad, que eso es un poco el paso a ser leyenda. Y dedicado a Senna. Claro, pero te digo, no tuvo el mismo nivel de emoción ni cerca, a lo mejor para los ferraristas debe ser brutal, pero así como un espectador neutro, el mismo nivel de emoción que 4 o 5 partes del documental de Senna cuando genera esos típicas actuaciones heroicas, ¿cachai? O sea, el haber terminado Brasil, haber ganado Brasil con 2 cambios, por ejemplo, el tema de la bandera, el no poder el trofeo, toda esa secuencia. Su primer título con McLaren, cuando larga y tiene que remontar desde el 14 para ganar, ¿cachai? Y se pone a llorar. Todas esas cosas están llenas de tensión y se cuentan con mucha tensión. No me pasa lo mismo con el documental de Schumacher. Sí, es que, a ver, el documental de Senna yo creo que está apoyado en que existe el mito de Senna, de muchas cosas, muchas historias, muchas anécdotas que conocemos y que las conocíamos de antes del documental, y que el documental es sabio en amplificarlas, en sacarle jugo, en sacarle partido. No sé si el documental de Schumacher tenía esa intención. A ver, quiero colocar un paralelo y no voy a salir de la Fórmula 1, voy a irme a Drive to Survive. Drive to Survive es un elemento, una herramienta publicitaria que tiene hoy día la Fórmula 1, pero que yo creo que las 2 primeras temporadas, sobre todo la primera temporada, eran de la puta madre porque eran una forma de introducir a alguien que no conocía nada a este mundo, ¿cachai? Y era súper efectivo. Pero se basaba en básicamente lo que tú estás diciendo, en aumentar una épica que a lo mejor no existió, pero contándola de la forma tan correcta para que uno sintiera, oye, ¿sabes que esta carrera, weón, fue tan emocionante? Claro, la carrera a lo mejor tuvo un hito dentro de las 2 horas de duración, que fue la parte más emocionante, pero viejo, la edición era capaz de hacerte sentir que de haber sido una de las mejores carreras de la historia. ¿Está bien? Pero Sí, sí. de repente Netflix tenía como, no sé, pues de 3 carreras armadas las radios para ese hito. Y los que vemos de repente las carreras como, pues esta weá fue medio a tiempo. El choque que hubo de Grosjean, ponte tú, que claro, Netflix lo cuenta de una forma en que te angustiáis con la weá. Pero también hay espacios que de repente fueron un poco más cortos, más largos o menos tensos quizás a lo mejor. Y ahí, claro, me gusta harto la parte de Netflix que te cuenta más mediático, más fácil de digerirlo.
Y el paso más abajo también ya es más regla, más reglamentación, datos más nerd, entender un poco más el deporte, y ahí uno se va metiendo en la historia más profunda. Bueno, sea, perdón, el de Schumacher, el documental de Schumacher, siento que te enseña un poco más del deporte, es más corporativo, ¿no? Sí, ahora, porque por ejemplo, yo me demoré un tiempo en ver Drive to Survive. No, cuando salió no la vi al tiro. Porque es la típica que tenía al principio, decir, bueno, yo veo esta weá de... ¿Para qué veas el resumen? Porque es una serie. Entonces, pero pasó un tiempo, ponte, no sé, 2 temporadas. ¿Y sabéis qué? Bueno, la voy a ver. Si bueno, está ahí, la voy a ver. Y dije, bueno, esta weá es la raja, weón. Confesiones. Y dije, bueno, a ver, yo vi esta temporada, yo vi cada carrera. La weá fue más fome que la chucha, weón. La temporada fue horrible, weón. Y la serie es fantástica, weón. Ahí estoy hablando del valor del Sí, documental, po, ¿cachai? obvio. A ese punto. O sea, la serie era mejor que las temporadas, literal. tal cual. Eso es. Entonces, Y le ponen a Richardo como en la granja familiar, Weón, así como sí. por cuestión Puta, de su la carrera. raja saber eso, ¿por qué mierda no existía antes, weón? a ver, nosotros hemos conversado un montón de veces con Cristóbal que cuando tenemos una película que te cuenta una historia y que en alguna parte te dice basada en hechos reales. ¿Qué preferís tú, Cristóbal? ¿Que te cuenten una historia de la puta madre, aunque los hechos reales hayan sido alterados, pero la weá fue increíblemente buena? ¿O que te cuenten una weá a la pata, pero puta la weá fome? Tú sabes que me encanta la frase, nunca permites que la verdad interrumpa una buena historia. Extraordinario, Bueno, weón. entonces, en ese sentido, Extraordinario. Drive to Survive, weón, es mucho más entretenido Sí, que muchas temporadas de sin la Fórmula duda. 1. Y entiendo que el purista, sobre todo al periodista que está metido en la weá, puede decir, esta weá no pasó o no pasó así. Puta, ¿sabéis que yo incluso me pregunto, ¿tú no sabís que pasó así? Porque estos weones están con el micrófono metido, weón, Claro. en el paddock, ¿cachai? Están con los weones. Estaban documentando la weá, si Sí. en el fondo son documentalistas. Sí. Ojo, los weones que hacen Drive to Survive son documentalistas, ¿cachai? Entonces, claro, tienen este tema de la edición, pero los weones están ahí y estoy seguro son insiders más potentes que los propios periodistas que están tratando de cazar por todos lados. O sea, en su mayor extensión de temporada, hay temporadas buenas y hay temporadas malas. Probablemente las temporadas más malas sean las que deportivamente fueron las mejores y a nivel de tensión, porque uno esperaba que contaran ciertas cosas que no pasaron. Por ejemplo, temporada 2024, temporada 2025, ¿cachai? Uno esperaba otros temas, pero habían temporadas de Fórmula 1 que eran verdaderamente malas, muy fome. Y tú tenías un Drive to Survive que era, weón, fantástico. ¿Y por qué? Porque era la forma de contar la historia. Puede que la historia no sea 100% real, los mismos pilotos dicen. Max Verstappen está hasta la madre y Alonso también. Y dice, bueno, todo lo que aparece ahí no es como realmente ocurrió. Pero finalmente eso ayudó a traer mucha gente a la Fórmula 1, a disfrutar un producto. Y yo creo que hoy día, y en ese sentido Netflix hizo un flaco favor, bueno, en la Fórmula 1 también, si aquí ganaron todo, de poder hacer crecer esto. Y que hoy día, por ejemplo, hayan podcasts como el nuestro u otros, o mayor plataforma y creadores de contenido de Fórmula 1, se consuma más información, mucho tiene que ver con Drive to Survive. No, y con claro, ese o sea, crecimiento y en la raja. antes de Drive to Survive, yo te diría que nicho no es la palabra, porque es un deporte muy popular, o sea, Sí. tiene millones de seguidores a lo largo del año, pero en comparación a otros deportes sí es de nicho. Y yo creo que ha sido un fenómeno que se dio todo en conjunto. Se dio esto, se dio la compra esta de la empresa también como de marketing, Liberty. ¿cachai? Liberty. Se dio además como la irrupción de la popularidad en redes sociales. Y hoy en día yo no sé si hay vuelta atrás, o sea, hay muchas cosas, no que se tomen decisiones, pero yo creo que la Fórmula 1, la FIA sí está con un ojo en la prensa ahora, ¿cachai? No sé Sí. si eso antes pasaba. Antes eran los grandes señores que determinaban las cosas según la política interna entre las escuderías, no hay nada más. Y hoy en día yo creo sí considera, o sea, la supuesta rivalidad así entre Checo y Max que no se podían ver y la weá, y se iba a llevar la promoción de Carlos Slim para afuera. Bueno, toda esa cuestión es una cosa que creó Drive to Survive, lo llevó a las redes sociales, agarró una avalancha gigante y ya no hay vuelta atrás. O sea, hay asientos que se están moviendo por popularidades en social media. Mira, pasa que la Fórmula 1 en su historia tiene una cuestión que lo podemos ver en los dos documentales. Es un deporte
que está hecho o construido en base a esfuerzos de personas que son un grupo muy cerrado, o era un grupo muy cerrado. ¿Cachai? O sea, la Fórmula 1 se construyó en base a pilotos y equipos, que eran muy pocos, y esas personas armaron este circo que giraba por todo el mundo y daban este show. Y el fenómeno Drive to Survive responde a una globalización que se da porque este grupo de personas y la persona que en el fondo tenía o era el dueño del negocio, o el dueño mayoritario del espectáculo, no del negocio, o sea, sí, del negocio, no del deporte, que era Eccleston, dice, yo estoy muy viejo, voy a vender esta cuestión, y se la entrega a una compañía de marketing, dedicada al marketing deportivo, ¿cachai? Entonces ahí se globaliza esta cuestión, ¿cachai? Y ahí se rompe esta burbuja. Antes la Fórmula 1 funcionaba, compadre, como un club de amigos. O sea, bueno, acá aparece, pero tú lo puedes ver de forma media tangencial. Estos buenos todos se conocían. Estos buenos viajaban juntos en el mismo avión, era como un club de amigos que hacía un show por el mundo corriendo en autito. ¿Cachai? Y Bernie Eccleston te tenía que dar, él te tenía que firmar tu pase para estar en el paddock. Él, el buen máximo de la categoría. Si tú querías asistir al paddock de la Fórmula 1 en la carrera en qué sé yo, en Silverstone del 1995, él te tenía que firmar la wea. Ahora no, ahora pasó a ser una maquinaria, ¿cachai? Y ahí responde eso. ¿Tú quieres decir, Che? Mira, y sobre eso mismo, mucho tiene que ver con efectivamente la irrupción de los gringos a un deporte eminentemente manejado por europeos. ¿Y cuál es la concepción que tienen los gringos, los americanos, sobre la industria del deporte? Y volvemos a Moneyball. Podemos volver a Moneyball, ¿cachai? Versus cómo lo maneja la herencia europea, que ojo, es la misma tradición que todos quienes nos gusta el fútbol es, ¿cachai? Sí, básicamente de ahí viene todo. Es como dos universos completamente distintos. Que evidentemente hoy día Europa sí va agarrando muchísimas más cosas de los gringos. Pero es una forma de decir, ¿sabéis que esto parte de la industria del entretenimiento? Aquí más allá de que seamos efectivamente un grupo de amigos y nos repartamos las lucas y tratemos de maximizar el producto por un esfuerzo comercial, pero hasta ahí. No, los gringos están preocupados de la gran estructura, del gran show. Y ahí vienen todas esas plataformas. Por ejemplo, lo que ocurrió con Drive to Survive. Pero en esa misma lógica, y un poco lo conecto también con los documentales y con, por ejemplo, lo que hablábamos en la previa del starter pack del capítulo. Qué buen capítulo se nos sacamos, weón, y lo sacamos, weón, improvisado, weón. No, yo sigo pegado con el capítulo. El deporte cuenta historia. O sea, el deporte va más allá de, en general, o sea, esto no es la Fórmula 1, es tanto el fútbol, el básquetbol, la NFL, la Fórmula 1, cuenta historias. No es lo que pasa en la cancha. Lo que pasa en la cancha tiene una duración definida. Exacto. Pero es lo que tú eres capaz de contar los 7 días de la semana por 365, ¿cachai? Entonces es cómo después tú das vuelta a eso, y hay una narrativa que tú querís plantear. Eso ni siquiera entramos dentro del tema película propiamente tal, es cómo nosotros consumimos la información. No es que nosotros consumamos la información, nosotros consumimos la historia que está detrás. Entonces, finalmente, cuando tú después eso haces el match también, desde esa narrativa a piezas audiovisuales, tipo una serie como Drive to Survive, o la posibilidad de un documental como Lo de Escena, o lo de Schumacher, evidentemente cuentan una historia, pero la gracia es cómo contamos la historia. Entonces extrapolamos en distintos planos y distintos universos. La narrativa y el deporte se llevan muy bien. Y son además narrativas que van tirando así como levers de emocionales. Se conecta desde la emocionalidad el deporte. Entonces se genera esa explosión, y eso, por ejemplo, en el caso de los documentales que vemos hoy día, lo tratan súper bien, ¿cachai? Oye, mira, nosotros en esa conversación, que fue una conversación bien improvisada, para que ustedes sepan, lo confesamos hoy. ¿Cómo se llama el capítulo para que lo busquen los auditores? Starter Pack de películas de deporte. Extraordinario capítulo. Mira, en esa conversación nosotros, una de las cosas que mencionamos es que deportes son como... Rey. No reyes, son como potencialmente más dramatizables que otros, ¿cachai? Como son que potencialmente al hacer una película
van a enganchar mucho más. O sea, cuáles son más, la palabra que ocupamos ahí, cuáles son más cinematográficos. Y nosotros llegamos al acuerdo en esa conversación, no sé si te acuerdas, que el box termina siendo uno de los más cinematográficos. Pero yo hice una mención, pero no recuerdo si profundicé mucho, que en realidad es porque el box es básicamente una disciplina individual, pero es una lucha entre dos, ¿cachai? Un héroe contra el rival. Y básicamente en el box, una película de box, se trata de elegir uno de los dos luchadores. Y con ese tú te vas en la historia y el resto o son rivales o tenéis un rival al que tenéis que derribar al final. ¿Cuál es la gracia de los documentales de Fórmula 1 y por qué yo siento que el de Schumacher es medio deslavado? Es porque el de Senna es capaz de presentarte a un héroe, hacerlo como si fuera una individualidad nomás, ¿cachai? A la que estamos viendo, y como si fuera un deporte, o sea, es un deporte individual, pero tú no compites uno a uno, compites con 22 pilotos en la misma carrera. Pero también tenía el equipo atrás. Claro, por eso. ¿cachai? Entonces, no es tan individual el deporte, pero esto te lo construye como si fuera él solo. ¿Cachai? Es yo contra el sistema, yo contra el ¿cómo que se llama? El capo de la. Pero ahí tiene lo que planteáis, o sea, la relación protagonista-antagonista. Exacto. Está definido. El protagonista es Ayrton, antagonista elige. Es Alain Prost, es Balestre, la FIA, el sistema. Pero ¿qué pasa con Schumacher? Schumacher tiene un protagonista y uno no logra identificar el antagonista. ¿Cuál es el antagonista del documental de Schumacher? Yo creo que tiene algunos momentos, no sé si tú te diste cuenta en alguna parte, que trata de hacer como una especie de, no sé si rivalidad, pero como un contrapunto. Senna era Senna era el que la llevaba en ese momento y justo estaba entrando Schumacher, pero puta, justo se murió Senna, weón. Pero también conociendo un poco más, no sé, de información, la época de Ferrari, en la época, anécdotas de Schumacher mismo. Claro, sentís que te falta un poquito en Schumacher, pero sabiendo un poco esas cosas tras bambalinas, te la imaginás y la obviás y que hay como con esa sensación de, claro, te están contando la historia de un weón bacán. Así como... Y lo que logró, la unión con el equipo, cómo el weón jugaba fútbol con los del taller, cómo el weón se metía dentro de las cuestiones, cómo andaba en karting con los neumáticos pelados, ¿cachai? Pero yo creo que eso es por un Nobel, ¿cachai? Claro. O sea, es que eso me pasa. Es protagonista y aquí, o sea, es mi visión. Porque yo creo que ese documental hay hartas weas que no cuenta. Y Sí, de cómo fueron las 100%. cosas. Pero lo peor es que me encantaría ver ese documental que sí las cuenta, weón. No sé, Es no que sé, te tú trae veis encima Ferrari, el te el Last Dance de la NBA. Extraordinario. Y Michael Jordan era un conche su madre, porque weón, Sí, para ser po, el weón mejor de de los mierda. mejores de los mejores, Recomendación de Cine Club, otro documental Sí, muy bueno muy que es bueno. The Last Dance. Last Dance. Es muy bueno. La pelota me la pasáis a mí, conche tu madre, porque weón, soy un genio, weón. Sí. ¿Cachai, weón? No, y esta wea la resuelvo yo. Claro. Pero por ejemplo, a ver, lo que yo siento es que en el documental de Schumacher, el antagonista en algún momento fue el propio Schumacher. Es como mostrar las luces y las sombras de este ídolo. Esto no es porque yo tenga una animadversión personal con Schumacher. pero- Que la tienes. que sí, es real, pero aquí yo soy súper objetivo. Si tú tenés que hacer el Mount Rushmore de la Fórmula 1, él está ahí sin duda. Probablemente es el primero que empezó a esculpir. ¿cachai? Vamos a transparentar Pero- que yo cometí el error de venir con un gorro de De Ferrari. Ferrari, y Xavi me ha mirado con una cara de odio Sí. toda la conversación, pero bueno. Pero cuando hablan de la wea de Jacques Villeneuve, por ejemplo, el 97, y hablan del error o sea, ¿qué el error? El buen lo fue a chocar. El buen lo chocó. De hecho, tú tiraste el paralelismo con Max Verstappen. Michael Schumacher nunca consideró que el weón fue a chocar a Jacques Villeneuve. Él no veía su error en la lógica. Él estaba corriendo. ¿Dónde la callé? Lo mismo Max Verstappen cuando le tiró el auto a George Russell en Barcelona. ¿Cachai? Que lo va a chocar, todos lo vimos, le pega. Y decir, bueno, pero Bueno, la esquina ¿qué era pasa? mía. Claro. Pero finalmente uno ve a Ross Brown en el documental, en el documental de Schumacher, por ejemplo. El tema del juicio, el tema de las declaraciones. Ese fue el momento antagónico. Él como villano. El conflicto que tuvo con él Él mismo. como héroe, él como villano. Y su vuelta a armar. O sea, al final del día, la relación protagonista y antagonista gira sobre la misma persona.
Y en 2 escenas después hablan de otro error que tuvo, una discusión que tuvo que fue con Hakkinen, que le dice, ¿cuándo te equivocáis? Yo que recuerde nunca me he equivocado. Pero bueno, hace 2 escenas atrás te está mostrando que te cagaste. Es que mira, eso es súper interesante porque ese tipo de escena, o por lo menos ese tipo de documento de archivo, también está presente en Cena. Sí, claro. ¿Cachai? Y de hecho está presente más de una vez, así como esta soberbia del compadre que se Sí. sabe casi como el dios de su disciplina. Pero está tan bien presentado que tú, ¿sabes? Este compadre está puesto como un dios. Sí. Y entiéndelo tú, en lo que te estoy contando, que sí es el dios. Pero, sorry, ¿de cuánto fueron? ¿4 o 5 temporadas y ganó 3? ¿Cuántos fueron? ¿4 temporadas? ¿Quién? Ahí. No, más. Ayrton corrió mucho más. No, pero las que cubre el documental. No, ahí. Ahí lo sabes desde el principio. Y cubre a ver, empieza con la carrera de Mónaco en el Tollman. Eso cuando termina segundo y se pone a llover y pasa a Prost ahí. Perdón, termina primero. Sí. Termina primero. Claro, pero sí, el resultado final es segundo, pero cruza primero y cortan la. Empieza ahí, pero muestran eso. Después pasan a Lotus con Jerez. Muestran un par de carreras más y el Lotus le quedó chico y ¡pum! Nos vamos a McLaren. McLaren. al tiro. Claro, porque es la necesidad. Por eso yo te decía adelante, un documental de esta naturaleza, porque esto no es algo exclusivo de este documental, tiene esa intención de editar para contarte una historia y dando énfasis a algunas cosas y retando la otra, ¿cachai? Entonces, no te va a contar la historia lineal, no nos vamos a centrar en que porque la historia puede haber sido bien lineal también, ¿cachai? Contándonos cómo era su infancia, ¿cachai? Cuál fue su primer equipo, cómo fue creciendo, por todos los equipos que pasó. No, acá la historia importante es que era un buen capo, llegó acá, demostró al toque que era un macho alfa, y después nos vamos rapidito, ¿cachai? A donde está todo el conflicto y donde se encuentra con sus enemigos. Pero que es súper interesante, en esa misma lógica que contar, es como, ok, en Schumacher vamos a hacer un documental para hablar de la vida y obra de Michael Schumacher. No, pero aquí voy a contar la historia de Ayrton Senna bajo mi mirada en esta recolección, en este montaje de esta forma. Aquí no es que yo esté contando la vida y obra de Ayrton Senna, esa se cuenta sola. A partir de lo que yo voy a mostrar, y a ti te va a quedar, y tenéis que ver si el weón era realmente, oye, de un nivel de soberbia, un conche su madre en la competencia o no, o realmente es el ícono más grande que ha producido el deporte motor. Porque esa es la discusión. Ayrton Senna, nosotros estamos en la discusión del más grande del piloto de la Fórmula 1, y aquí podemos tener una discusión de días. Y Ayrton Senna va a ser el que menos títulos tiene, etcétera, y todo es sobre la base de lo que mostró, del ícono en que se transformó. La construcción del personaje que se hizo, o Trasciende. de la persona que se hizo entre carreras, ¿cachai? Y que trasciende. Por eso, por ejemplo, una de las cosas que nosotros conversamos, si tú le tenés que recomendar a alguien que no le interesa la Fórmula 1 y quiere ver algo bueno, Senna, 150%. No, pues el de Schumacher era una paja. Po. Porque además el de Senna es transversal. O sea, es una muy buena historia contada del ícono, o sea, no voy a hablar del piloto más grande, del ícono más grande que ha tenido la categoría, sin duda. Mira, hay un elemento que se cuenta en ese documental que a mí me parece súper interesante, que es la relación divina que tiene él. Es algo que probablemente puede haber sido, no creo que haya sido menor, pero podría haber sido algo que era muy secundario, así como nosotros hoy día no nos interesa cuál es la relación espiritual que tiene un piloto de Fórmula 1 o un deportista cualquiera de elite fuera del campo, de la pista, etc. Pero el documental se encarga de hacer una relación divina entre cómo Senna tiene una relación cristiana, o sea, él es muy creyente en Dios, pero además él explica en algún momento cómo se siente dentro de la pista, cuando está dentro del auto, ¿cachai? Que es casi como que flota, ¿cachai? Pero no es porque sí, es como que Dios está manejando con él, ¿cachai? Y eso le sacan un jugo, exacto, le sacan un jugo que te hacen sentir, el documental te hace sentir una relación divina, ¿cachai? En su forma de conducir, de pilotar. Y eso lo logra el documental con edición, ¿cachai? Con intención.
encuentro O sea, brillante. Es heavy, porque incluso está en el nivel de convencimiento que hay un periodista que habla sobre eso, de que, bueno, puta, Ayrton dice que vio a Dios, pero puta, nunca nos dijo cómo se veía a Dios, pero bueno, ¿quién es uno para cuestionar lo que vio? ¿Cachai? Ese es el nivel. En cambio, tú me decías, ahora llega, no sé, Claro. te invento, llega George Russell y dice, weón, ¿sabes qué? Weón, ve al pulento mientras iba manejando y dice, estáis Bypasso. loco, po, Te weón. quebra la cabeza. Meme. No, Ya, pero ahí juega la cultura, po, Sí, porque ahí, po, es te brígido. pones brazuca, ¿cachai? Los brasileños Claro, son súper súper. creyentes y súper de expresar su fe. Y este weón, bueno, lo que tú decís, pues en el montaje te lo muestran, o sea, varias de la... Te voy a inventar el número, ya, pero de cada 10 apariciones de prensa que aparece, en 4 habla de su fe. Sí, sí, En claro. este documental. Entonces, la relación debe ser más o menos así. El 40% de sus conversaciones eran sobre fe. Brígido. Y, bueno, y claro, ahí dice, no es que me siento inmortal, pero... No, y además, por ejemplo, cuando él iba hablando de cómo iba manejando, y súper lo planteaste súper bien, de como ese estado de conciencia, y el buen iba flotando, ese estado de flow. Tony Hates en la Tony escena Hayes final. Sí. pero la película de Fórmula 1, ¿no? La de Sí, son Pero además, Tony. Tony Tony Hayes. Stark. pero además un poco como que replica todas esas grandes historias de buenos que están como en ese estado de flow, como que el mundo desaparece y ellos solamente desarrollan su arte, así como la de los surfistas, por ejemplo, ¿cachai? La misma dinámica, pero te lo relaciona con Dios, ¿cachai? Porque él permite... Claro, y Prost decía, "Weón, yo también soy creyente, pues, weón, me está weando. Yo también creo, loco. ¿Por qué me quitáis a mi Dios? ¿Ah? Yo también Básicamente. rezo, claro. Pero mira, a ver, Quique, ¿qué opináis de lo siguiente? Se construye una imagen, se construye no, una imagen, se construye una rivalidad, ¿cachai? Que yo siento que está súper dramatizada, que es Senna-Prost. ¿Qué te da, o sea, qué te hace pensar que en realidad Prost era un conche su madre? Puta. Porque yo lo siento que... A ver, yo desde un principio en el documental me doy cuenta que realmente no es así. Pero el documental te lo presenta de esa forma, ¿cachai? Pero finalmente Prost es un ícono de la Fórmula 1 igual. Puta, sí, pero tengo mi yayita con la relación Balestre-Prost y todo como la forma en que él iba, le acusaba al papá. La "Oye, cofradía francesa. claro, oye, ¿sabes que este weón me miró feo? ¿Lo podéis correr las líneas de un lado para el otro para que el weón salga después que yo? Ya, sí, tranquilo. Entonces, esa hueva me causa harto conflicto y lo tengo, pero enemistado completo. No tengo nada bueno que decir de Prost. Y Que es haya un ganado- hecho eso que tú comentaste, no es una opinión. No, es un... Y ese bueno lo voy a sacar del cajón de los hueones. Lo tengo ahí, pero bien metido ¿A quién? a Prost. Sí. Sí, no lo tengo bien... Es loco eso porque... Porque podemos estar hablando exactamente lo mismo de Michael Schumacher. Sí, es No te- verdad. pero no tiene ningún gramo de broma la weá que No, totalmente. O sea, Y me Prost- conflictúa personalmente lo de Ferrari, ponte tú, con la época donde Ferrari tenía un bolsillo infinito y era como probar 25 autos por fin de semana para saber cuál le convenía más y ganar y para adentro, para adentro, para O sea, hay un escándalo, pues, bueno, a nivel de cambio de regulación en materia de neumático en plena temporada porque el weón de Michael Schumacher iba a perder el campeonato del 2003 contra Montoya y Raikkonen. adentro. o sea, weón, Por eso te digo, hay weá que no muere. Ese es un verdadero momento de tensión en épocas de dominio de Michael Schumacher que el documental no cuenta. O, por ejemplo, que en estricto rigor, el primer campeón de Ferrari desde Jody Scheckter no iba a ser Michael Schumacher, iba a ser Eddie Irvine, weón. Que aparece efectivamente en el documental y que y decía, nos quedamos hasta tarde y fuimos compañeros y todo. Ese weón iba a ser campeón el año 99. Y no Mika Häkkinen y para después que el 2000 fuese campeón Michael Schumacher. Ya con Eddie Irvine lejos en Jaguar. Entonces, es que no cuenta desde esa parte de la historia, ¿cachai? Porque probablemente los conflictos o los elementos más conflictivos de escena sí se cuentan, ¿cachai? En el documental. Pero evidentemente... De hecho, el weón sale, hace su par de rabieta en el documental, ya, la weá que quieran. O sea, no era un. No era un. O sea, no era un dios dorado, ¿cachai? No era un. O sea, Ya, a mí me pasó el de Schumacher. No sé si ustedes vieron una película hace un par de años de Spielberg que se llama The Fableman, que es una biografía de Spielberg, le cambió el apellido obviamente, pero es como se llamara lo de Spielberg.
Y este weón muestra que en el colegio tuvo un bully, ¿cachai? Weón, el típico, el mariscal de campo gringo, ¿cachai? Weón, puta, alto vino. Igual lo voy a. Sácate un cliché. Claro, lo mete al locker, ¿cachai, weón? Y Spielberg era un pollito, weón, ahí, que weá todo el rato. Y en la película Su Venganza, weón, es que Spielberg graba el paseo a la playa de cuarto medio, ¿cachai? Y lo muestra en la graduación. Y a este weón lo muestra filete, así, weón, como puras tomas, casi, weón, el sol brillando atrás, weón, como que sale el weón, el bacán de la historia. Y al final el bully lo agarra y dice, weón, ¿por qué hiciste esto, weón? Yo no soy ese dios dorado, onda, como vivo con mi propia imagen ahora. ¿Cachai? Weón, lo grabó tan bien que me cagaste mi percepción de la realidad. ¿Cachai? Y bueno, siento que Schumacher la serie un poco así, weón, como que este weón es un niño prodigio que llegó a la Tierra y ganó todo sin el fondo de un talento nato, que nunca tuvo que hacer nada fuera de las normas, ¿cachai? No tuvo que interpretar el reglamento nunca para ser campeón todo lo que ganó. Y no es así, po, weón. Y no es así, po. O sea, es más, yo creo que pierden la oportunidad de contar historias más lindas de Michael Schumacher. Por ejemplo, yo creo que el regreso de Michael Schumacher a la Fórmula 1 tiene una parte muy bonita, cuando lo muestran muy tangencialmente con el tema Mercedes, ¿ya? Pero creo que haber sacado a Michael Schumacher del retiro en un equipo donde estaba Ross Brawn un poco liderando esto, de formar una dupla alemana en el gran equipo alemán de la Fórmula 1, porque Mercedes es de los originales, el gran equipo alemán de la Fórmula 1, y es contigo con quien desarrollamos el proyecto, y este es el legado que vas a dejar. Yo creo que esa parte es súper relevante actualmente en la Fórmula 1. Porque básicamente el weón termina armando el proyecto que después llega Lewis Hamilton y en 2 años termina siendo campeón y terminan dominando una era. Sí, pero te das cuenta que lo que estáis diciendo es una parte que es como no atractiva para un público casual, porque básicamente lo quiero conectar con algo que a mí me parece súper relevante, que estamos analizando documentales. Estamos analizando 2 documentales, pero a mí me gusta extrapolarlo o me gustaría extrapolarlo a cualquier tipo de documental. Y es que en el fondo el documental de Senna es un documental que tú se lo puedes recomendar a cualquier persona, sí, que no importa si le gusta ese deporte, pero va a tener una experiencia de la puta madre porque le están contando una historia a la raja y la va a entender completa. En cambio el de Schumacher no. Yo siento que te puede gustar, puedes ser un espectador casual, te puede gustar y puedes tener una buena experiencia entendiendo que te están contando una historia, pero después tú no puedes decir esta weá fue epiquísima, weón. Fue la weá la raja. Claro. Y tampoco vas a tener como elementos para poder debatir si en el fondo esa era la imagen de Schumacher. Claro. Y con muchos otros documentales que están como muy dirigidos, están muy curados, por decirlo de alguna forma. No curado como yo en este momento con cerveza intrínseca. Pero en el fondo hay tipos de documentales que pretenden contarte una historia, pero pretenden contarte una historia a medias. Ese es el caso para mí de Schumacher. Que sí, las cosas que no te cuenta son demasiado importantes y que no pueden quedar afuera. Y son cosas de real tensión, ¿cachai? Son cosas de verdadera tensión. O sea, a ver, así como Senna también puede exacerbar ciertos temas, pero Japón 2000 en el documental de Schumacher te lo venden, sí, pero el nivel de tensión y Jean Todt diciendo que de nuevo vamos a perder la weá al final del campeonato, como ya, pero Japón del 2000 era la penúltima carrera, o sea, el weón fue campeón en la penúltima carrera, después llega y tenía una diferencia holgada, ¿cachai? Es como tú contáis finalmente Drive to Survive, pues, Drive to Survive te la cuentas. ¿Cachai? Entonces, hace épico lo que no era tan épico. Sí. Claro, hacer épico lo que no era tan épico cuando sí hubo cosas súper épicas entre medio. ¿Cachai? O sea, lo mismo, podemos ir al, no sé, el mismo 2003, ¿cachai? Donde en algún momento la diferencia entre 3 pilotos eran 2 puntos. Vos tenías a guay, día te volví loco, pues, weón, ¿cachai? Y eso era súper épico. Y esos eran momentos de tensión donde el rey dominante se veía contrastado con 2 weones jóvenes, ¿cachai? Porque a todos nos va a quedar la impresión, sabemos de que no es la pureza de la historia, ¿cachai? Pero, puta, llega el dominio Schumacher, el momento que se cortó el dominio Schumacher y tuvo que ver que otro buen salía de campeón del mundo y dijo, bueno, hasta aquí no más llego. ¿Cachai? Con el caso de Fernando Alonso, que entra en las nuevas generaciones.
Y así, Pero igual, entonces. ese documental que no existe, que comentaste antes, que termina ya con la vuelta a Mercedes, yo ese documental en 4 partes te lo veo feliz. Sí, claro. Feliz, po, weón. Ojo, yo tengo miedo, saliéndonos un poco de los documentales, ustedes saben que se viene una película que se llama Kaiser. Sí. Sí. ¿No? sí, ¿No sí. sabías? No sabía. Se viene una película de Schumacher que se llama Kaiser y debiera contar la historia, pero yo espero, por favor, que sea una Que la familia historia Schumacher no esté que se, involucrada. que se moje, pues, weón, ¿cachai? Que se moje con la historia real y que realmente no sea una historia como Bohemian Rhapsody, que en el fondo Claro. está la banda detrás curando la historia de Queen, que acá no esté la familia curando la historia. O sea, lo veo súper difícil, porque de partida Schumacher todavía está vivo en una Sí. condición muy, muy delicada de salud, Reservada, ¿cachai? Entonces, claro. como que no creo que se la vayan a jugar, Entiendo que es sobre los inicios de Michael Schumacher, ¿ya? que es temporalmente reducida. Slice of Life. Slice of Life, weón. Mira, pero un Slice of Life puede ser muy interesante igual. Sí, sí, súper. Lo que pasa es que, claro, es como ¿cómo contáis toda una vida y obra de alguien a través de una película? Por ejemplo, claro, como la película Jobs, ¿cachai? La primera, de hecho, donde fuiste en las distintas épocas de la vida de Steve Jobs, Con ¿cachai? el Ashton Dr. Kutcher. Robbie. ¿Es con Dr. Robbie? No, con Ashton Ashton Kutcher. Kutcher. Ah, no, entonces Que después hay- es la de hay- Michael hay- estoy Fassbender. pensando, hay una Ah. antes, hay una que en realidad no es de Jobs, es una película se llama Los Piratas de Silicon Valley. Ah, sí, claro, también. Pero no es de esa Jobs, tienen razón. No, Entonces, sí, pero- ahí está Dr. Robbie. Claro, es, Robbie es como contáis desde un inicio hasta un final de la vida de una persona y qué momentos puta, te puede ir perdiendo, ¿cachai? Dentro del hilo narrativo. En el caso de Schumacher Yo lo encuentro peludo eso. es muy difícil, es muy difícil. Es que ese tipo de historia solamente la podían. A ver, la podéis contar en base a las mejores anécdotas Claro. y ojalá esas mejores anécdotas tengan un hilo conductor que te permita contar la historia completa. Porque si juntáis solamente las mejores anécdotas, pasa eso. Popurrí. Entonces, sí, po, y en el caso de Schumacher, claro, peludo, pero así como en una época, por ejemplo, los inicios, que aparezca Flavio Briatore cuando el weón se lo quiso llevar después de la primera carrera al tiro a Benetton, ¿cachai? Porque, y tener a Eddie Jordan, al difunto Eddie Jordan, que falleció weón, el año pasado, fue que murió Eddie Jordan. Puta, que veía cómo se le iba su gran gema, po, weón, después de una carrera, po, weón, decir, chucha, yo que lo metí en mi auto y ahora se va con Briatore. Y si son los primeros días, a lo mejor también salga ahí las primeras carreras con Senna y cómo va a ser Es también. que de hecho Claro. hay uno de los elementos buenos que tiene el documental de Schumacher que a mí me gusta, es que presentan un episodio, el encuentro que tiene como la primera carrera en que choca Schumacher a Senna. Senna obviamente se calienta, un weón viejo y como el perro alfa y el que la lleva, dice, este pendejo culiado que viene recién llegando, ¿qué se cree y me choca? Y tienen una conversación, y que es una conversación en que Senna le explica todo, mira, vos tenés que hacer esto, esto, otro, y le toca al hombro, así, Lo weón, alecciona. Eso mismo te iba a vos, decir. pollito, vos tenés que hacer las weas así, ¿cachai? Así. Y la imagen de ese documental es que Schumacher está mirándolo así como, sí, puta la weá, por favor, cállate, quiero irme de acá. ¿Cachai? Ya para, por le hace favor. como el hombro. ¿Cachai? Así como, ya, sí. Muy, Y el otro weón le toca el hombro, ¿cachai? Diciéndole, weón, vos tenés que hacer lo que yo te digo para que... Y esa weá es... Ahora, uno también etariamente lo puede plantear. Esas weas se echan de menos. Puta. Esa weá de que te vayan a buscar a los pits, de que de repente Mika Hakkinen, weón puta tenso, explicándole al otro weón de que no podía hacer una determinada maniobra, o Schumacher yendo a buscar a David Coulthard para pegarle un combo, po, weón, en Spa, cuando choca, iba a ganar Michael Schumacher en Spa, y choca a David Coulthard en la lluvia. Por atrás. yo, creo, por que atrás. yo creo que lo más cercano que hemos tenido en los últimos años ha sido Sainz con Checo Pérez, weón. Pero, Pero no llegó a nada. Nada. Porque se pusieron por radio. pero nada, es puteada por radio. Pero tuvimos bueno. un intento de combos de Verstappen a Ocon. Sí. Sí, empujón. Pero quedó un empujón, claro, y Sí, yo con po. así como que, weón, ¿qué onda la weá? Pero otra vez también que abordé contigo a Antonelli, pues lo hizo la misma, así como, oye, no, tranqui, vos me chocaste, me cagaste el campeonato, pero ven para acá, vos estoy partiendo. Russell cuando le pegó un guate a Botas. Está buena en también. Imola. Casco. Sí, cuando está en Tiene Williams. un choque. Sí, pues Weón, chocaron. esa weá igual esa weá fue buena. Sí, pues fue llegado como que fue al auto y el weón en un Williams y
Le pegó un guate. Pipe, no, Weón, pero, tonto. o sea, por ejemplo, yo vi mucho NASCAR. Cuando Montoya se fue a la NASCAR. Esa weá es brutal. Sí, pero weones chocaban y de repente se calentaban y se iban a buscar y weón, qué mierda. Colegial, equipo completo. Claro, y uno ve, por ejemplo, los documentales de escena o en ciertos temas lo de Schumacher, en los 80 y los 90 eso era muy propio. Era muy propio de enfrentarse. O en las mismas conferencias de prensa, de nuevo, las guas que no muestran, esa conferencia de prensa entre Montoya y Schumacher en Imola, cuando Schumacher le cierra la puerta ahí, Montoya dice, tenés que ser ciego, estúpido para no haberme visto. Ese nivel de conflicto que se daba ahí, puta, hoy día hay buenismo. No estoy en contra para nada de esta generación, son notables, extraordinarias la generación que tenemos que vivimos. Pero hay ciertos elementos más viscerales de la competencia de estos animales competitivos que el único que se le ve más o menos es a Max Verstappen. Pero me daría mucha lata estar en 15 años más este mismo panel, weón, hablando de la película Max, weón, y que Max fueran versus puras Hamilton. escenas de weón abrazando a Antonelli, weón. Me daría mucha lata, weón. Una lata. Yo quiero ver al tiburón, weón. Yo quiero ver a Jos Verstappen sin ninguna autoridad más allá de ser el papá, lo cual encuentro que es un error biológico, weón, retando al pendejo. Me imagino que Es que necesitamos esa parte de la historia en un biopic o en un documental de. porque si no, no se de Max. justifica. No se justifica. Sí. Si Jos Verstappen fue un alcance que haya sido piloto de Fórmula 1. Y padre. No, sí, si sí. bueno, todos sabemos que la gran piloto era la mamá. Sí, po. La mamá La era, Sofía era- Cooper. era- Ese que era un era error. una seca. La en Sofía karting. Kumpen, sí, la Sofía Kumpen es extraordinaria. Ahí está el gran talento. No, es que mira- el que Jos no lo tiene. Gente contemporánea del papá de Verstappen y de la mamá dicen, ella era una máquina en el karting, competía con hombres y le sacaba la chucha. Entonces ahí está como ¿cómo que se llama? Esa parte genética que tiene este weón. Yo seré el gritón, ¿no? Jos era el que le puteaba y lo dejaba tirado en la bomba de encina y se mandaba weón a cambiar. Para que aprendiera disciplina. Esa weá así como media Ahí tenemos un documental que vamos a esperar. brígida. A ver, cuando sucedió el gran campeonato del año 2021, que fue una de las rivalidades. A ver, ¿qué gracia tiene en comparación a las rivalidades antiguas de la Fórmula 1? Es que es una rivalidad que está documentada a cagar. O sea, en tenía HD. cámaras en todos Total. lados. No existe esa weá en rivalidades anteriores. La rivalidad entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, que es una rivalidad deportiva, dicho sea de paso, que me hace entender a mí, por eso te decía antes que yo creo que tiene mucho más que ver con el deporte. No estoy tan claro de que Prost sea tan conche su madre como realmente se pinta en el documental. Esta weá es deportiva y esa rivalidad también fue documentada por canales de televisión, por la misma Fórmula 1, ¿cachai? Y yo creo que esa rivalidad, básicamente en documentales de la, ¿cómo se llama? Sky TV, el británico, ¿cierto? Sí. Bueno, era mucho más emocionante que la rivalidad, que el documental de Schumacher. Sí. Y yo creo que eso tiene que ver con la intención de lo que tú estás mostrando, porque, a ver, la Fórmula 1 eligió una narrativa con esa dupla, con esos dos pilotos, ¿cachai? Que era de enfrentarlos. Yo no sé si realmente se odian tanto, si tienen problemas entre ellos, yo creo que no, ¿cachai? Pero lo interesante era presentar para el deporte una batalla real. Y realmente se produjo una batalla en el campo de juego, en este caso en las pistas, ¿cachai? Y un final Y con brigio, un- con- polémico. yo creo que con el final más eléctrico que se conozca, si nunca hemos tenido algo así. ¿Cachai? Y yo No. creo que eso merece un ¿Cuál? El documental de o una Ma- el de película Max con Hamilton? el Sí. 2021 completo. Para mí, esa rivalidad, ese 2021 merece un documento al nivel del documental de escena. Dato freak. Yo estaba buceando ese día, po, y atrasamos la segunda inmersión para ver el final de la carrera. pero es que Pero un no, celular, weón, weón, sí. estaba ahí, bueno, en el centro de buceo. weón. Ahí se raja. cae el reino de Hamilton, pues, weón. Se ponía para octavo y ahí. Se produjo una cuestión bien increíble para mí, que era en el fondo Hamilton era indiscutiblemente bueno, ¿cachai? Es indiscutiblemente bueno en esa época, pero y sin que tú fueras fan de Verstappen, estaba ahí hinchando por Verstappen porque ya estaba ahí cansado de él. Y se dio una cuestión que en realidad era como
no sé, impensada. Yo estoy seguro, acá ya creo que nos vamos a empezar a desviar de los documentales. Fórmula 1 puro, Verstappen no tenía el mejor auto. No. Y esta cuestión, para que la gente que todavía está escuchando esta cuestión, la gente que se quedó hasta esta parte, a ver, la Fórmula 1 tiene 3 componentes para mí súper importantes que tiene que ver con el deporte, la segunda es la política y la última, que es la que a mí me gusta, y la que más me calienta, es la ingeniería. ¿Cachai? Entonces, si juntamos el deporte con la ingeniería, esta cuestión se trata de encontrar al mejor piloto para que maneje o conduzca el mejor auto. De eso se trata la wea. Y el mejor ¿Cachai? auto tenía un mix de complementos de sistemas. Tenía desde la dirección, que es el ángulo, donde está montado, el motor, esa hueva que como el aire empuja para ir para arriba, para abajo, dónde te empuja, cuándo te empuja el motor, cuándo te entrega. ¿Dónde cargáis el peso según ese? Todo. Entonces, si yo voy a mirar, y lo he hecho el ejercicio, he visto las carreras de nuevo, las vi el año siguiente, las vi todas, weón. El 2021, yo te puedo dar firmado que el mejor auto no lo tenía Max Verstappen. Excepto en un par de 3 o 4 carreras de un calendario, Determinado. ¿cachai? Entonces, esa rivalidad es súper fuerte porque le pasaste, el weón que era el rey, tenía el mejor auto, ¿cachai? Y aún así tuvo que pelear contra un weón que era el underdog. Y esa historia es buena en la Fórmula 1, en el boxeo, en el fútbol, en el básquetbol. Esa historia siempre va a pegar. La del underdog es, pero vende. Por eso yo, Siempre. por eso conversábamos muchas veces en ese capítulo del Starter Pack. Está que pensando, ahí está el. estaba pensando tu historia recién como el paralelo con la historia de Rocky. Como que ese campeonato es Rocky 1, pero ya estamos en Rocky 4 con Verstappen actual, pues bueno. Pero además es clave porque el Red Bull no ni cerca era el mejor auto. O sea, Mercedes, y sobre todo, esto lo podemos llevar a la última carrera. En el 1-1, el auto de Hamilton estaba mucho mejor que Max Verstappen. O sea, A ver, mira, para la gente, le voy a volver a hablar a esas personas que ya no están, pero los que están todavía en esta conversación. Al público de Fórmula 0 que está con nosotros. Claro, el público de Fórmula 0, sí, de verdad que tenemos un público adicional hoy día. Weón. Nuestro Mira, amigo y primo. Pensemos, faltaban 4 carreras. Brasil. A Hamilton le cambian el motor de su auto. Y por varias, ya ni siquiera quiero contarla porque es más larga la historia. A Hamilton, por el cambio de motor y por una penalización, lo hacen largar desde la última posición. Y el weón ganó la carrera. O sea, eso habla no solamente del nivel del piloto, habla del nivel del auto. Sí. O sea, la weá no podía no ser el mejor auto. ¿Cachai? ¿Y quién llegó segundo? Verstappen. Maxito. ¿Cachai? Entonces, No éxito. weón, pero es que de verdad que era increíble. Si esa temporada fue una weá de locura. ¿Cachai? Yo admiro mucho a Max Verstappen, no solamente por esa temporada, sino porque el weón siempre, desde pendejo, él mostró que él podía poner un adicional a lo que da el auto. ¿Cachai? Y que en el fondo, por ejemplo, lo que pasó el año pasado, un campeonato que lo debió haber ganado McLaren, weón, desde principio a Con fin, 6 pero fechas. corriendo, ¿cachai? Max Verstappen terminó peleando en la última fecha, con algunas weás que pasaron, Recordemos que Verstappen solo le ganó a Ferrari Ya. en escuela. pero, ¿cachai? Solo. El weón se la pudo solo. Y esas son historias, ¿cachai? Merecen ser contadas. Yo creo que están muy encima de este mito todavía. Es que lo estamos viviendo. Sí. Porque, a ver, lo del 2021 probablemente sí sea el mejor cierre que uno pueda recordar así de forma rápida, inmediata, y lo tenga en la mano. Pero además, a partir de eso nace entonces el mito, la leyenda de Max Verstappen. Maximilian Verstappen, como le decimos nosotros en el programa. Pero el 2024, que empieza la caída de Red Bull y que finalmente lo que hace Max es administrar todas las primeras carreras que había ganado. Pero después viene esa segunda parte de la temporada donde están los múltiples ganadores, donde tenía ahí un Lando Norris que se viene. Este one logra administrar y es inteligente, terminó segundo, terminó tercero, tipo el profesor, haciendo el paralelismo con Prost. Voy a hacer la gran Prost y voy a terminar donde tenga que terminar. Pero el año pasado,
el año pasado se pudo haber transformado, si Maximilian lo lograba, en haber sido la mejor temporada de Fórmula 1 alguna vez ganada. Era la wea que todos esperábamos. Sí o sí. O sea, no hay ninguna posibilidad de si el weón era campeón con ese auto, de esa forma, yo sacaba, este es el mejor weón que vi en mi vida. Era la historia para contar Sí. de mil formas en todos los formatos posibles, weón. Porque es imposible. Era dar vuelta 100 puntos de diferencia en un auto que sabemos que además no era el mejor auto, no era el segundo mejor auto, era probablemente el tercer mejor auto. Si es cosa de hacer el paralelismo con lo que corría Yuki Tsunoda, ¿cachai? O Liam Lawson. Entonces, está al nivel de superior bajo el mismo medio mecánico. Sí, ese es el tema. Era divertido ver como todas estas predicciones, como no, puta, es que es mucho punto, weón, tendría que pasar, para empezar la próxima carrera, doble descalificación de McLaren. Doble descalificación de McLaren, weón, como que pasaba todo lo que tenía que. Entonces, Pero la suerte hay que buscarla. Mira, a ver, lo que estábamos diciendo, el weón tenía 100 puntos de desventaja. Entonces, para que el weón llegara a ese punto de que le faltara una descalificación para seguir en competencia, tenía que haber recortado una cantidad de puntos importante para estar ahí. En la serie GP Brown se saca una frase que es de oro, que es: suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Sí, bueno, por favor, Genial ya frase. que mencionaste eso, ya que a la gente que está acá ya toda es formulera, sobre todo, ¿cómo se llaman tú? la familia Fórmula Serística. La familia Fórmula Serística está escuchando. ¿Qué es Brown GP? Una serie de Hulu. Pero está en Está Disney. en Disney. ¿Cómo se dice? Hosteada por ni más ni menos que Neo, Keanu Reeves, Buenísimo. que cuenta sobre esta temporada, esta aparición de la escudería GP Brown y cómo revolucionó esa temporada completa. Es la historia más extraña que ha tenido la Fórmula 1 de los últimos 25 años. Sí, ganar un campeonato con el vuelito. Porque eso ganaron con el vuelito de las primeras carreras. Pero además es... Todo el inicio, weón. Pero soy un equipo nuevo. Sí. No existo. O sea, sí, venía de sucesivas transformaciones, como son la mayoría de los equipos de Fórmula 1. Pero soy un equipo nuevo. Encontré esta ventaja reglamentaria. Salgo campeón. Me la pillan y todo se ajusta y salgo campeón con el vuelito. Y después desaparezco. O sea, después pasa a ser Mercedes, ¿cachai? Y eso fue Brown GP a la posterioridad. Sí, Una temporada. Muy buen documental ese, muy buena Y serie. sacó campeón a Jenson Button. Entonces hoy día tenemos una historia de la Fórmula 1 donde Jenson Button es campeón del mundo. Bueno, Lando Norris es campeón del mundo. Para que se haga una idea, Honda, ¿verdad? Honda. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La escudería antes era Honda, Sí. ¿no? Sí. Po. Esto por la crisis subprime. Ah, ¿verdad? Honda se va a salir, o sea, anuncia, se sale de la Fórmula 1. Listo. Y estos británicos, Orate, lo convencen y dicen, oye, bueno, ¿sabes qué? Anuncia a los japoneses. así claro, nos los vamos, japoneses, ¿no? ¿sabes qué? Es muy caro, vaya a pagar una millonada en indemnización. Entonces, regálame la empresa, no indemnizáis a nadie. Weón, de verdad, la compran cuánto. Bueno, no, porque un era dólar. ilegal que te Claro, le por regalaran. eso, y Entonces la la compra compra por una libra. Una libra. Y ¿Sí? el japonés hasta el día de hoy la guarda, dice que es su libra de la suerte. Weón, si es demasiado Entonces cinematográfico. bueno, dice, regálamela, no pagues la indemnización y yo me encargo de los sueldos los siguientes 6 meses. Y dame esos 6 meses para ver si logro montar una escudería. Y los buenos ganan, weón, no sé. Es una locura. Pero yo una locura porque además esto era anterior Honda, que tenía Rubens Barrichello, por ejemplo, ¿cachai? Como piloto. Que Jenson Button venía de una relación muy larga con Honda desde que el buen corría en Bar, cuando era compañero con Jacques Villeneuve, que era Bar Honda. Que era a todo esto, Bar era el equipo del British American Tobacco, en estricto rigor. Pero que pasa es que le ponen British American Racing. Entonces, en esa lógica, este buen continúa y probablemente no haya sido una de las primeras opciones para estar ahí en Braun, pero bueno, apareció en Braun GP junto con Barrichello, bueno, rompiéndola. Y después cuando sacaba Braun, este weón se va a McLaren, Jenson Button, para continuar con su carrera en McLaren y equipo grande. Y la otra weá se transformó en Mercedes, Mercedes. weón. No sé, El fue una. Mercedes. No es que desapareció, es como. Está cuando hablan como los vikingos. Los vikingos no desaparecieron. No. Los jóvenes se evolucionaron. Y porque finalmente el proyecto Mercedes lo lleva Ross Braun y Ross Braun saca del retiro a Michael Schumacher y Niki Lauda y Toto Wolff. Bueno, Toto Wolff tenía propiedad en otros equipos también. Entonces, así se empieza a armar este cuento y es casi aleatorio, no es aleatorio, pero es casi como semi-accidental de repente la ubicación de los pilotos
en esos momentos de la historia, ¿cachai? Pues, lo mismo que pasa con Lewis Hamilton. Esto ya realmente es ir a las catacumbas de nuestro gusto. Yo el mejor Lewis Hamilton que vi en mi vida lo vi el 2007 y el 2008. El Lewis Hamilton de McLaren es el mejor Lewis que vi. Primera y segunda temporada, claro. Pero detonado, sin freno, el buen ya con todo. Weón, debuto y le pinto, weón, la cara a Fernando Alonso y lo hago pasar mal al bicampeón del mundo, mi compañero de equipo. Pero hasta el propio Lewis Hamilton y toda esta relación con Alonso es ¿qué hubiera pasado si? Porque en estricto rigor el gran proyecto de McLaren era desarrollar una pareja con Raikkonen y con Montoya. Y Montoya los mandó a cagar y se fue a Estados Unidos en la mitad de una temporada. Y Raikkonen dijo, no, hasta aquí llego, me voy a reemplazar a Schumacher, weón, a Ferrari. Y se arman estas weas, ¿cachai? Se dan cuenta el caldo cultivo que es esta weá para cine, weón, para historia. Yo creo que ha sido súper poco explorado, weón. Es que así se arman las weas, po. Temporada Hay por demasiado medio. what if, que es la wea de Marvel, ¿cachai? Pero en la Fórmula 1, po, weón, ¿qué hubiera pasado si... Por ejemplo, en Alonso, weón, no hubiera ganado uno de los campeonatos y lo hubiera ganado Raikkonen? O efectivamente ese McLaren, que era el de Adrian Newey, que hizo para estos dos weones, Montoya y Raikkonen, era así de rápido. O si Montoya le hacía caso a Adrian Newey y al weón de Christian Horner, y él hubiera sido el primer piloto en Red Bull. Y no Coulthard y compañía. Y así, ¿cachai? Y vais tirando hilito. Es una locura. Pero si tú cachai que a Max Verstappen lo suben porque Red Bull venía de su peor temporada histórica con Daniel Viat. No, pero weón, es Que Daniel Viat Le levanta la polola. Sí, po, weón. esa- Es el pero papá de la acá- hija de weón, Max weón, Verstappen, weón, po, weón. Ahí tenía un slice of life de Sí, po, weón. Verstappen. La así. especialidad, No ahí conté, no conté la historia deportiva de Verstappen. Cuenta que es el weón que le quitó la mina. No le quitó la mina, pero es el weón que le quitó el puesto de piloto a Daniel Daniel Viat, sí. ¿ya? Y luego. Después de eso, No contento con. no contento con eso, el weón se quedó con su pareja, ¿cachai? Le pilló Piqué. Y su hija. Y su hija. Que Ya, la- weón, ni la lucha libre se que atrevía la tanto, la weón. hija, Por eso claro. es una No, locura. Vince McMahon no se atrevió nunca a hacer esta weá. No, No, había pudor en la doble No, lucha está libre, loco, sí. Triple H es un santo. Sí. Weón, con todo esto. Bueno, pero más encima, a toda esta agrega entonces que esa hija es hija de un tricampeón mundial de la Fórmula 1. Weón, verdad. Sí, Cuando el weón era, puto, un cabro con talento, ¿cachai? Que entonces es harto más chico Max Verstappen que ella. Sí. ¿Vos estás claro como esa comida en la cena de Navidad, pues, weón, entre los campeones del mundo? Que tenía el suegro, weón, que te dice, no, weón, ¿por qué no hiciste esto? Pero, weón, el real, ¿cuántas copas tenés, po? Weón, El real. pero además, tenéis que agregar que dentro de la mesa tenéis, weón, puta, al papá brígido, pues, weón, que era un mal piloto de Fórmula 1. O sea, por un lado tenéis 3 títulos, 4 títulos. O sea, weón. Tenía el papá que se le incendiaban los pits y que chocaba a Montoya No, cuando y tenía por, su primera y por victoria. alguna razón, el weón que dirige la comida. No, claro, pero después tenía el hermano Cacho, que en el Ciño, que el weón que chocó a propósito en Singapur, weón, para que ganara Alonso la weá. Y eso fue lo que le cagó el campeonato a Massa. Cacho. Y salió campeón Un Hamilton. brasileño. Weón, No. imagínate Kelly Piquet, en el fondo, es una persona que en su familia, sin ella ser piloto ni nada, en su familia tiene 7 títulos. 7. 7 títulos. Brigio. Una locura, weón. Lejos la mujer más poderosa de la industria. Después de Susie Wolf, claramente. Ay, Oye, puta, yo me había quedado en la rivalidad de... Todo esto nació por la rivalidad de Verstappen con Hamilton del 2021 y solamente para cerrar quería... Escucharon un capítulo que nosotros grabamos de Ratch, que es una de las rivalidades más... Puta, Ratch como que la romantiza harto y termina siendo como una rivalidad como linda. La rivalidad de James Hunt con Lauda. James Hunt con Niki Lauda. ¿Qué película? Qué gran película. weón. Peliculaza. Otra película que tiene rivalidad y que no es una rivalidad en sí entre personas, Ford versus Ferrari. Amo esa película. Ujú. La amo. También una excelente película del que algún día vamos a grabar algo, Para el capítulo de Ratch era lectura complementaria. ¿cierto? Y ahí le hablamos bastante por ahí. Sí, pero el cine tiene harto de
tiene harto de deporte motor. No sé si vieron la película Ferrari, que no es de deporte motor, pero vieron la película de Ferrari de Michael Mann que salió hace poquito. Sí, pero claro, se echa menos componente automovilístico, hay harto más, es más libro, más denso, más drama de repente. Ford v Ferrari es una película que me despierta también harta cosita bonita de la historia de la industria de Ford, Shelby, Cobra. cómo lo genera, cómo, claro, lo cuenta una pincelada, pero lo más profundo de Carroll Shelby, el legado que dejó, los pilotos que usó, la competencia que tenía con Ferrari. Las motivaciones para hacer las weas, a mí esa wea me sorprende demasiado porque en la Fórmula 1 uno puede entender algunas cosas, pero acá son otras las motivaciones. ¿Por qué nos vamos a meter? ¿Por qué vamos a competir? ¿Por qué vamos a desarrollar este auto? ¿Por qué vamos a hacer esto? Solamente porque me caíste mal, tuve un encontrón contigo y te voy a aplastar. Lo encuentro tan gringo esa cuestión. Weón, demasiado. Y esas son historias que sabemos si son verdad, no sabemos si son realmente así. No sé si pasaron así. Y otra ¿Te película, molesta que estén exageradas? No me molesta. y otra película que no le hace el quite a que esta de deporte también es de sacarle el jugo a las áreas grises del manual, weón. En ninguna parte por que no puedo cambiar la pieza entera de freno. Es verdad. Sí, po, Así que va. Sí, claro. Todo vale. No, pero por ejemplo, igual lo que hace Rush finalmente un poco en la misma lógica de un poco poner en contexto esta rivalidad y de que finalmente cuando las luces se apagan son dos personas que efectivamente no tan solo hay una admiración del talento, hay un reconocimiento, dos estilos distintos del ser, ¿cachai? De la Sí. existencia, más allá de cómo enfrentar de la existencia misma. Y que había un complemento y esto iba más allá de un respeto, porque finalmente dentro de esa competencia hay emociones que no negativas necesariamente, positivas, que se sienten frente al otro. Después, cuando toda esta weá se acaba, terminan siendo dos weones que se pueden llevar muy bien, que pueden desarrollar una conversación, que no hay ninguna animadversión a muerte, ¿cachai? Tú no eres mi rival a morir. Adentro de la pista nos vamos a matar. Entre medio, sí, puta, bueno, hay ciertas weas tuyas que no me gustan en el desarrollo de una temporada y que se puede generar esa tensión. Pero después te lo lleva Senna y Prost. El otro weón llevó el cortejo, estuvo en el cortejo fúnebre llevando el cajón de Ayrton, junto con, Ron Dennis y compañía, ¿cachai? Y él planteaba también, puta, ¿sabéis que nosotros de repente hablábamos, nos juntábamos en la parte final? Porque Ayrton fallece en Williams en un auto diseñado por Adrian Newey, y era un grandísimo proyecto que además Williams venía de ganar los últimos campeonatos también. 93 En con una Prost, gran revolución tecnológica. 92 Mansell, en una gran revolución. O sea, Williams era el lugar donde quería estar. Él fue el que siguió la posta de Prost. Él fue a reemplazar a Prost a Williams. ¿Cachai? Ya eran otras etapas. Ya Prost había pasado por Ferrari, ¿cachai? Y así. Y para después llegar a Williams y retirarse. Había mucha movilidad acá ahora. Y sí. Había más movilidad, pero eran más rápidas. Duraban menos. Además que consideremos que también ahí es cuando Mansell lo mandan a Estados Unidos. Para el 93. Y ahí llega Prost a Williams. Entonces, ¿a qué voy? Ellos cuando eran compañeros McLaren, el primer año, Ayrton Senna estaba pegado a Prost mirando también. Puta, le quiero ganar. Obvio que le quiero ganar. Es mi rival. Y lo muestran así bien en la película. Pero no lo odia. Claro. Es después cuando se transforma en este Ayrton campeón, en este Ayrton ídolo, en este Ayrton que ahora tiene que demostrar que puede continuar en esto, donde ya empiezan los otros elementos más propios humanos de esa... Empieza a ser medio quebradizo a nivel de estructura de personalidad. Donde sí vienen las rabietas, vienen las pataletas, no aguanto esto, no aguanto esto otro, puta, yo contra el sistema, yo el gran abusado, yo me están haciendo trampa. Claro, el Quique lo plantea muy bien desde la cofradía francesa de Jean-Marie Balestre con Alain Prost. Pero eso es, weón. O a lo mejor esa también es la lectura que nos quieren mostrar, Es que exacerbada. a eso iba adelante. Porque son guas que pasan, disculpa, pero son guas que pasan en todos los deportes.
con todas las grandes estructuras, weón, en el fútbol chileno. O sea, weón, por eso te digo, Pero- ¿qué es lo bueno y qué es lo malo? Porque eso es una opinión al final del día. Es ¿cachai? que al final, yo me voy a morir en esta. El documental de Cena, igual, tiene mucho de ficción y la ficción está puesta en que está manipulado para hacerte sentir algo que probablemente no era tan así. Ujú. Yo vuelvo a insistir, estoy seguro que Alan Prost no era el No, villano, No, tal cual. no. ¿Cachai? No, y que y- tampoco existía esa enemistad entre. Yo creo que existieron muchas fricciones, no estoy seguro de eso. Pero no creo que haya sido una enemistad así casi como para matarse. No, pero sí, o sea, aparte las escenas villanescas de Prost en esta cuestión es el weón exigiendo que se cumpla la regla y esa weá Max lo hace, weón, vuelta por medio. Todo. Oye, Y la, weón, y la bien. otra vuelta Russell. Ajá. Sí, Bueno, po, todo el bueno, rato. Así Sí. funciona. Es No. que es así, es heavy, porque uno igual, y pasa con el tema de Cena y va a pasar con Cena siempre, uno adopta postura en relación a estos personajes, adopta posiciones, porque esta weá es pasión al final del día y uno se relaciona directamente con estos ídolos. Entonces, ahí viene el tema de decir, chucha, ¿qué es tan bueno o no? ¿Y por qué le damos esa categorización? Lo mismo pasa con el tema Schumacher. Y Schumacher, la historia también se vende como el gran dios. O sea, gran yo, de los yo, títulos. yo soy del 89 y para mí Schumacher es Jordan, ¿cachai? Para mí es la Fórmula 1. Después va creciendo, sabéis de Senna, sabéis para atrás, sabéis de Fangio. Ahora ahí, bueno, es que también tenía puta, pones como Max, ¿cachai? Entonces van apareciendo nuevos. Pero para mi generación, Schumacher, weón, por 15, 20 años fue la Fórmula 1. Sí. Yo estoy de acuerdo, porque yo soy 87. Pero... A ver, Schumacher es ídolo, es de nuevo lo más grande, el Mount Rushmore, el buen está. Pero ¿quién trasciende culturalmente? Todo esto es el único piloto que trasciende culturalmente la propia categoría es Ayrton Senna. O sea, es cultura pop. Y ahí por eso cae también además el documental Senna. Gente no le puede importar la Fórmula 1. Pero Ayrton Senna do Brasil. Bueno, eso. No, y los shows A ver, cuando Senna estaba activo, Senna no era solamente Fórmula 1. Senna Era el pololo de la chucha. Era televisión, era periódico, era noticia siempre, no solamente por el deporte. ¿Cachai? Porque era un weón mucho más transversal en los medios. Claro. Y yo creo que en ese sentido, y voy a conectar de nuevo como para ir redondeando un poquito esta cuestión, siento que definitivamente, así que, pero casi como por masacre, un documental como Cena del 2010, es un documental que realmente es cine. ¿Cachai? Quiero expresarlo de esa forma, no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Es una obra, ¿cachai? Que en el fondo te cuenta una historia, si realmente es cierta o no, en todas sus dimensiones, pero es algo que a ti te atrae y por lo menos te deja algo como una imagen de una figura que tiene muchos más matices de lo que tú pudiste haber conocido en el deporte. Sí, de acuerdo. Te genera emoción, te mete en la emoción de lo que fue él como piloto y la trascendencia cultural que es el Xavi, que también lo discutimos en nuestro último capítulo, que cumplimos 100 años. Va, Sí. 100 100 años. 100 años. El Ese centenario. capítulo, Muy claro. bien. Sí, no, bueno, preguntaron eso. Nos Sí. preguntaron, ¿quién es el piloto más grande según usted? Para nosotros. sí. Pero mira, hagamos la de Letterboxd. No sé si ustedes cachan Letterboxd. Es una aplicación para ir registrando las películas que vas viendo y uno elige sus 4 favoritas. No, ni 3, ni 5, ni 10. 4. Y tienen todo un trend en redes sociales de que van donde los famosos. Esto, bueno, obviamente una aplicación hipermillonaria, creo que australiana. Entonces va a la alfombra roja y le pregunta, bueno, a todos los actores cuáles son sus 4 favoritas. Y ellos responden. Y ellos responden, ¿no? Todos cachan Letterboxd. Acá, tocando el punto de el Monte Rushmore que dijiste tú. Yo creo que ¿cuál es la cuarta posición? Yo creo que está abierta todavía, ¿no? Porque yo te diría, claro, como un Fangio, Senna, Schumacher y la cuarta. ¿Cuál sería su cuarto? Caché, o- bueno. Bueno, a ver, pero espérate, que le estáis dictando los que a ti te parecen 3 primeros. No, Cada está uno bien. puede tener distinto, ¿no? Puta, es que Fangio es como decir que Elvis también es como el dios de la música y podemos tener esa como polémica.
Yo dejaría a Fangio fuera del Mount Rushmore. Ay, weón. ¿Y cuáles son los 4? Metería a Hamilton y a Verstappen dentro de ese más actual. Hamilton, Verstappen, Ayrton y Michael Schumacher. Sí. Cacha, weón. Yo no. Montoya, Bueno, no es ninguno de mis pilotos. Yo tengo un piloto favorito. No, tengo más de uno, pero no es de los más grandes ni por error. Para mí sí. Yo haría una escultura de él nomás. Que es Juan Pablo Montoya. pero es real, sí. Yo sé que la weá. Es que a ver, ese weón es de real underdog porque nunca tuvo nada ni de cerca como ser el primer auto. El weón más. Y una perso, weón. Mira, es que yo tengo que sumar, a mí me fascina la figura de Fernando Alonso porque tiene algo muy similar, ¿cachai? Que el weón, aparte de haber tenido muy mala cueva, ha tomado las peores decisiones del mundo, las peores decisiones del mundo. Pero es un weón que es increíble y está en una edad en que tú decís, este weón no tiene por qué estar corriendo y aún así es un weón impresionante. Entonces, a mí esta cuestión de colocar ranking y cuál es el primero, el segundo, el tercero, cuarto, el quinto, es muy peludo. El Monte Rushmore. Me la voy a jugar, con 4. Me la voy a jugar con 4, pero me la voy a jugar con 4 que yo he visto. ¿Cachai? Claro. Me la voy a jugar con Schumacher. ¿Cachai? Porque pese a que tú puedas encontrar que el weón tiene un montón de pifia, el weón como piloto igual. No, extraordinario. Era extraordinario. No, extraordinario. ¿Cachai? Me la voy a jugar con Alonso. Para mí Alonso era un weón extraordinario también. O sea, sigue siendo un weón extraordinario. Pese a que solo tiene 2 títulos. ¿Cachai? El otro, que me la juego porque es... también, para mí era un... Y que más me lo reflejó la película, porque no lo vi correr, pero entendiendo cómo la película me lo presenta y todo lo que hablan los pilotos actuales, la generación actual de lo que era él y la influencia, es Niki Lauda. ¿Ya? Y el otro es Verstappen, claramente. Pero sin orden. No te estoy hablando ninguno de los 4 en orden. Yo encuentro durísimo sacar a Hamilton. Es que es súper heavy porque efectivamente, claro, a ver, si uno es súper responsable, Schumacher, Hamilton, Verstappen tienen que estar en la discusión, en la conversación. Más un poco desde la apreciación de Verstappen y el mito actual, porque si vamos a tirar números, hay una paridad en campeonatos con Prost, con Vettel, ¿cachai? Un poco lo que representó además para la escudería es lo mismo que Vettel. Pero es como lo tenemos vivo, hemos visto esas situaciones medias épicas, epopeyas, como la del 2021, ¿cachai? La narrativa vigente. Pero claro, ¿cómo justificamos entonces lo de Ayrton con 3? Sí, los récords en victoria, en pole, etcétera, que se lo ha ido matando Hamilton y sucesivo, pero Ayrton es solamente desde lo que se veía el mito, lo que lograba hacer y lo que trasciende. Probablemente hizo el más talentoso de todos en la historia, sin duda. Pero ¿qué vamos a tomar nosotros para poder hacerlo? Yo en una de las confesiones más íntimas durante la temporada del año pasado, yo pensé que nunca lo iba a decir. Me preguntaban por lo de Max Verstappen y dije, probablemente es el mejor que vi. No es mi piloto favorito, ni por error. No, ni cerca. Pero las weas que he visto en los últimos 3 años, son weas que no vi en 30 años viendo esta wea. Con ese medio mecánico, disculpa. Es una cosa como lo que pasa con el fútbol y tú te preguntáis Pelé, Maradona o ahora Messi. Y todo el mundo ahora te va a decir es que Messi ya es una wea que... ¿Qué otro fútbol? Es otro fútbol, ¿cachai? No la podéis parar, o sea, y encima el weón todavía sigue sumando estadísticas. Entonces, ¿cómo comparáis eso con Maradona? Es muy difícil. ¿Cachai? Igual es muy, muy, muy difícil. Y sobre todo por eso el tema de Fangio fuera. ¿Cachai? Porque, claro, el documental de Fangio también es súper claro y categórico en esa línea comparativa. Y todos los pilotos actuales dicen, no, es un enfermo mental, Fangio. De lo más grande. O sea, tú Fangio hoy día lo podéis poner en cualquier weá y lo va a hacer andar como el mejor de nosotros. ¿Cachai? Y corriendo en pistas de 25 kilómetros. ¿Cachai? Algo que hoy no existe. Entonces, ¿cómo comparáis eso? No se puede. O sea, partiendo donde iban los motores en esa época, ¿cachai? Y eso hacía que el auto se manejase distinto. Y tenían que manejar esas weas también, donde tu máxima protección era un casco de cuero. Con volante de camión, po, y una cadenita. Un casco de caro y mucha...
Eso eran verdaderos creyentes más que Ayrton, po, weón. Ahora sí. ¿Cachai? Igual es bonito el auto que manejan en 4/5 del documental de Senna. Sí. Bueno, lo ponen como sentados con medio tronco afuera, lo ponen, pueden saludar al público casi parado. Es brígido. Y ahora, claro, todo acostado. Pero tiene que ver con la evolución y tiene que ver con también con el nacimiento de nuevos ídolos. Yo creo que sí hay que ser súper responsable en que tenemos extraordinarios pilotos en estos momentos, como por ejemplo Max Verstappen, como por ejemplo Lewis Hamilton, todavía vigente la posibilidad de ver a un Fernando Alonso que más allá que esté vibrando lo más que únicos pueda tres con Aston campeones del Martin. mundo vigentes. Va a quedar con Parkinson. O sea, amigo. brígido. Oye, crónico. nos fuimos a la chucha con la conversación de cine, terminó siendo Fórmula 1 Club. Me encanta. Sí, hay que Pero, aprovechar la invitada. pero lo sabíamos. Cuando hagamos nosotros la publicación de esto, yo coloque la descripción de este capítulo, voy a colocarle una advertencia que a la gente que es fanática del Cine Club y que nos escucha, que se quede la primera media hora y que después tiene libertad de acción. Que lave, claro, los platos, haga aseo en la casa. Claro. O que se sumerja en una la pasta. entretención visceral. Obvio, y que se vaya, Basta. al revés, les va a gustar tanto que para escuchar más vayan a Fórmula 0. Sí, por supuesto. Porque finalmente también es dentro de esa lógica lo que hacemos con Fórmula 0, es como de ir tirando esos hilitos desde el dato, desde la información, desde la estadística, cómo podría aplicar, pero en una dinámica así, ¿cachai? Entonces es entretención ante todo. Oye, antes de cerrar, no lo dije al principio, vamos a tener que agregar a Paulina para que lo diga. Pues sí, está agregada siempre. No, Paulina. pero no dije, hoy en día estamos grabando en Intrinsical, nuestro Sí. bar amigo, y que aún tenemos el descuento 20% en todas sus compras de la página web con el código CineClub. Así que para que vaya a disfrutar su mejor chelita. Que están buenas. Se Está- recomienda la 10 4. Alt F4. Alt F4. 10-4. La Mayday, ¿no? Sí, Ya, Alt hoy, F4. hoy día yo fui por una Dark Side of the Chorito. Chorito. Y fui por una Mon Ami, ulala. No, buena toda la variedad intrínseca. Sí. Oye, chiquillos, les agradecemos la participación, esta conversación. Para mí muy entretenida. Como digo, yo soy un podcastero frustrado de Fórmula 1. Así que la disfruté un montón. Pero qué bueno que nos hayamos juntado, que hayamos hecho esta colaboración. Esperamos encontrarnos en el futuro hablando de cualquier tema. No solamente de cine ni de Fórmula 1. Y Ya cachado que se viene Moneyball, por lo menos. oye, Y con sí, Kike yo tenemos creo- que buscar yo- una. Yo creo Y que esa Kike va a Jurassic estar. Park. No hablamos de Jurassic Park. No hemos hablado de Jurassic Park. Podríamos hablar de tu película favorita. Mira tú. Ahí está bien. Listo. ¿Sí? No, muchas gracias realmente por la invitación, porque, claro, como dijimos, o sea, mezcla además dos mundos que nos encantan. Claro, para nosotros el diario es la Fórmula 1, pero tenemos, evidentemente, porque, o sea, yo no sabía que a esta weá le gustaba Jurassic Park, que era su película favorita. O sea, ¿tú cachai cómo van a ser los próximos capítulos de Weando, Fórmula 0, claro. ¿no? Voy a tener que inventar weas de cómo tratar de meter esto. Sí, De la repente música de John cambiar la Williams en intro la por edición. John Williams, claro. ¿cachai? Así como entrando en la música. Claro. Ajá. Tan, taran, tan, Claro. tan, tarán. Hermoso. Oye, Chay, pero dime. Nada, de palabras mágicas. Claro. Bien, no, gracias también a usted. Muy entretenido y también esperar otra colaboración pronto, así que bacán. Excelente. Sí. Oye, muchas Oye, gracias. No, gracias. Muchas gracias. Ya, muchachos, que estén Chiquillos. bien. Gente del Cine Club, recuerden, lo vamos a repetir de nuevo: Intrinsical. Código CineClub para 20% en todas sus compras de la página web. Déjale. Banca por acá. Cristóbal. El Xavi, Y el, De. Fórmula 0. y el Quique, también de Fórmula 0. Muy Listo. bien. Nos vemos, cuídense, Chao, chao. que estén bien. Chao.